Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 11:30 puntualmente estamos arrancando el Cardinal Deportivo por las 7:30 por ABC TV. Estoy al instante con Bruno. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, bien, Federico. Un saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos. Bueno, Salazar. Había adelantado a Bruno hace un par de semanas. Dani recordaba el partido aquí cuando se lesionan la olla. Que era titular, creo que después de eso perdió la titularidad. Sí. O al menos comenzó a alternar. Se lesionó mal, dijo el colega Alves al aire. No sé si era Perú. El que entra es el quien está ahora en San Lorenzo con Herrera. O sea, claro, porque aquí ya entró Peruzzi, pero no es Peruzzi ahora, es otro jugador. Sí, Herrera creo que es el que está. O sea, hoy en día Salazar es el tercero. El que quiere Olimpia y que hace 2 años cuando le tocó jugar a octavos contra Cerro en la Nueva Olla, él fue el primer cambio por lesión en el primer tiempo, el partido que lo empieza ganando con el gol de Zorrito, y luego es la gran noche de Oscar Ruiz, para referenciar un poco lo que puede ser un poco el primer refuerzo a nivel internacional del Olimpia con lo que ocurre también con un puesto donde necesita, porque si no sigue Alan, hay que recordar que Otálvaro está suspendido para el partido de ida, y recuerdo que cuando charlábamos con el colega Alves, él nos daba prácticamente el mismo rasgo de... Ahí para la gente de la TV, Dani, tenemos imágenes. Ahí está, el mismo rasgo que tienen los dos laterales del Olimpia, es decir, lateral ofensivo, que le cuesta la marca, que a veces se le va el pie, porque veía que tenía muchas tarjetas para hacer un lateral y que tenía un corte ofensivo y que su mejor momento lo vivió en Rosario Central. Habrá que ver, porque viste que se lo menciona Montero como técnico de San Lorenzo. Pablo Montero, sí. Y creo que coincidieron en Central. Por eso viste que se habló mucho de que... Pablo Montero dirigió Central también. Sí, es que y allí me parece que coincidieron. No sé si eso va a hacer que San Lorenzo haga un esfuerzo famoso. Llega un técnico y dice, está fulano, bueno, yo lo quiero. Esas cuestiones, pero lo concreto es que se nota el interés de un jugador, o sea, por un jugador que está libre o que va a quedar libre a fin de este mes. Yo estoy mirando compacto aquí en YouTube de sus jugadas. Claro que allí se presenta lo mejor, ¿verdad? De resumen, pero es un jugador que va al ataque con decisión, desequilibrante, cruza bien. Así que esa característica que el colega también dio es la correcta. Que si llega a tener este tipo de rendimiento que uno está viendo, puede ser de gran aporte para el Olimpia. Después estará si ya se recupera, claro, se adapta, no se adapta. Tiene buena edad, sí, buena edad, buen físico más menudo que grande, ¿verdad? Estamos con Cristian Aquino, árbitro de primera. Cristian, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Bien, me imagino que vos mucho mejor, la familia mucho mejor, retornando después de casi 2 años ya, ¿verdad? De aquel 1 de mayo Cerro Porteño, San Lorenzo del año 2019, programado para el partido Fulgencio Yegros contra Guaraní de Trinidad. Y contanos un poquito cuándo te comentaron esta designación, el retorno, Cristian. Así mismo, Federico, era muy contento volver al campo de juego, ¿verdad? Ya lo había hecho hace 3 fechas atrás, ¿verdad? Pero haciendo el papel de cuarto árbitro. Sí. Y ahora me toca dirigir, ¿verdad? Me tocará dirigir el fin de semana, ¿verdad? La verdad que muy contento, la familia también, la que pelea día a día conmigo, ¿verdad? También muy contentos todos. Y presto como un debutante, ¿verdad? Con la alegría de un debutante, Federico. Nos imaginamos, Dani, Ariel. Y la pregunta, además del saludo, Cristian, es ¿cuántas cosas pasaron por tu cabeza durante estos 2 años y piquito? Y no, la verdad que varias cosas, ¿verdad? Pero uno siempre que se cae, la profesión del árbitro es así, ¿verdad? Cuanto menos tiempo te quedas en el suelo, mejor. No queda otra que levantarse, sacudirse y continuar. Realmente estábamos nosotros acostumbrados a esto y es así, ¿verdad? Esperamos casi más de 2 años, ¿verdad? Volver a tener la oportunidad con mucho sacrificio, con mucha perseverancia, ¿verdad?
estamos volviendo y la verdad que muy contentos. Casi nada hablaste, Cristian, después de aquel episodio. Cuando llegaste a ver la imagen de lo que había sucedido, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? Para tus adentro, ¿cómo se dice? No, nada, la verdad que ahí uno asume, ¿verdad?, el error. Convivimos con el error, ¿verdad? Pero ya son cosas del pasado, ¿verdad? Uno ya dio vuelta a la página, queda el aprendizaje, queda como enseñanza. Esto es así y seguimos luchando día a día. La gente de la cabeza de la cúpula, Elizondo, Silva, Álvarez, ¿hablaron en forma personal con vos, dando alguna arenga, alguna indicación, devolviendo la confianza? ¿Se dio alguna charla en este tiempo? Claro, no, nosotros venimos trabajando, o sea que en mi caso, ¿verdad?, con el plantel de intermedia, ¿verdad?, con los instructores, entrenando, teniendo charlas. Y uno siempre tiene que estar preparado, ¿verdad?, cuando te toque la oportunidad de entrar y hacerlo de la mejor manera. Siempre estamos conversando, la motivación viene para todos. Estamos con un plantel donde hay mucha juventud y donde estamos algunos experimentados, ¿verdad? La verdad que se formó un grupo bueno, se está trabajando bien, veo que los jóvenes están sacando muy bien, donde el campeonato de intermedia es apasionante, donde no hay ningún equipo llamado chico o grande, te voy a decir, donde todos pelean. Realmente es muy apasionante, los partidos son muy diferentes a la época donde yo dirigía intermedia en este con la actualidad, ¿verdad? Donde ahora se ve mucha técnica, canchas más buenas y siempre estamos trabajando nosotros día a día y al que le toca la oportunidad, ¿verdad?, trata de hacerlo de la mejor manera. Cristian, ¿crees que a partir de este hecho se te puede mirar más de otra manera cuando volvés al arbitraje, cuando comenzás a arbitrar? ¿Crees que es un hecho totalmente aislado, que ya forma parte del pasado y que ya nadie va a recordar? No, por supuesto que siempre queda, ¿verdad? Pero en mi caso, ¿verdad?, ya dimos vuelta a la página. Mira, en mi carrera, yo tengo 26 años de arbitraje y tengo errores y errores, ¿verdad? Así como te dije hace rato, ¿verdad?, debemos saber convivir con el error. Hay veces que nuestro trabajo incide en el resultado, es ahí donde nos duele a nosotros, ¿verdad? Pero uno tiene que saber sobrellevar, tiene que ser fuerte, tiene que seguir remando. Esto es así, ¿verdad? Es lo que nos apasiona y es lo que nos lleva adelante, es la motivación para tratar de ganarte un siguiente partido. Bueno, Cristian, ¿qué otros árbitros están de los experimentados actualmente en la intermedia? ¿Lo que te encontraste ahí? Estamos varios, está Sergio Melgarejo, está... tengo varias cosas en la mente, no Sergio sí, porque el fin de semana pasado me tocó estar con él, ¿verdad?, en un partido de Juan Caballero. Está Julio Ojeda, está Héctor Bernal, que también ya estuvo por división profesional. Sí. Estamos un grupo de 10 árbitros con experiencia ya en división profesional, ¿verdad?, donde estamos trabajando con la gente más joven, ¿verdad?, que viene remando con todo y no paran, están con todos los jóvenes. Cristian, ¿y qué sabes de Diego Silva, aquel asistente que ya te acompañó en la recordada jugada? ¿Él sigue vigente? ¿Se dejó? No, Diego está activando. Justamente el fin de semana pasado me tocó estar con él en Pedro Juan Caballero también. Claro, cuando estuviste como cuarto árbitro, él estaba como asistente, ¿verdad? Él estuvo como asistente y yo como cuarto. Exacto. Y Sergio Melgarejo fue el árbitro. Estuvimos por Pedro Juan Caballero y Diego está... La verdad que no revisé la página de la APF, no sé si entró o no este fin de semana, pero ya estuvo entrando en fechas anteriores. Me tocó trabajar, estos 2 años me tocó trabajar mucho con él, de automotivarnos y llegamos de nuevo, ahora se nos está dando de nuevo una oportunidad y tratar de dar vuelta a esto y seguir para adelante siempre.
¿Te pasó? En el caso de Diego es muy joven y tiene mucho recorrido aún. Y él está activando también en la categoría intermedia. ¿Te pasó algo desagradable en estos 2 años? ¿En la calle, algún episodio? No, al principio sí, pero luego no. Nada, al contrario, me ayudó a estar más con la familia, de disfrutar más con la familia. Es lo que se va a extrañar ahora, ¿verdad? Pero volvemos a nuestra rutina de estar fuera los fines de semana y hacer lo que nos gusta. Bueno, Cristian, que sea con éxito, que salga todo bien en este nuevo retorno. Saludo para tu hermano Diego, que está muy contento. Hombre, rock and roll también, le gusta escuchar Así mismo. rock and roll, así que saludo a Diego y a tu mamá y a toda la familia. Que sea con éxito, ¿eh? Gracias, Federico, y a todo tu equipo también. Oye, está Cristian Aquino, 1 de mayo de 2019, Nosotros en Capiatá. 13 en Capiatá, claro. Que una cancha. O sea que yo pregunté y otra vez le preguntaba bien urgente, le dije cuándo era, me había olvidado el episodio. Y ahí cuando me dijo 1 de mayo, caí en lo que recordamos la otra vez cuando Ariel se hizo cargo de la transmisión. Claro, el famoso último 1 de mayo normal. El último 1 de mayo. Claro, normal. porque viste que el año pasado, ¿Cuánto quisiera, Dani? este año, Volver a eso. oye, Decía, no me tocó compartir a las 19, un 1 de mayo. ¿Cómo no me va a tocar? ¿Sabes cuánto quería, hermano? el tráfico para ir ¿Te acordás? para Para llegar a ir. Capiatá, porque la muchacha ya se estaba preparando porque era día de semana, no fue fin de semana. Fue un jueves por ahí. Miércoles o jueves, Miércoles, pero sí, y Ariel estaba en la olla, Sí. y el famoso... Mira, vos te manché con el técnico de San Lorenzo. Con cabello ¿Quién todavía. había marcado el gol, Ariel? Y ¿A qué no te acuerdas? el uruguayo... ¿El Fernández. papelito? El Fernández, el ¿fue? 9, el uruguayo... Fernández. Sebastián Fernández. Sebastián Papelito Fernández, sí. Sí. Si te pregunto quién marcó el gol de Cerro, no te acuerdas. No me acuerdo. Porque estos son de esos. No me acuerdo. Pero yo vi, lo que le planteé a Cristian es, él sabe que va a convivir con una suerte de Claro. cruz. Que ante cualquier mínimo error, imagínate que, por ejemplo, yo no sé si algún clásico va a volver a dirigir alguna vez. Lo que podría ya generar en una previa ese lado de Cerro Porteño. No. No, por eso, es una Pero él cruz. llegó a dirigir, ¿no? No, ahora, cuando decimos ¿Clásico? volver a dirigir, Yo creo que dirigió un clásico, ¿verdad? ¿dirigió? Sí. ¿Llegó a dirigir? Porque es joven Mira, todavía. Mira que Es él joven era un todavía. árbitro. Su primera sanción fue, me acuerdo, año 2007. Lo de Libertad. Gol de Freddy Vareiro en la olla sobre la hora. En la vieja. En Osay, en la vieja olla. Hacia Quinta. Gustavo Costa, técnico de Cerro, me acuerdo, Gustavo Sí, Costa sí, de sí. Potricó, pero como nunca, y aquella fue la primera sanción que había tenido él. Sí, el gol fue sobre Quinta, exactamente. Sí. Segundo palo, Soro Vareiro, me acuerdo que de la cabina ya vimos que estaban ahí. Y sobre la hora encima con la pica que había entre Cerro Porteño y Libertad en esa época. Sí. Por eso te digo, él tiene ya su experiencia. Él arbitró uno de esos partidos que no tenía mucho por el... Uno de los clásicos de uno no los clásicos alugados. que, claro que no tenía mucho por el título. En la época que Libertad salía campeón y Cerro Olimpia llegaban a la segunda rueda sin chances, casi. Bueno, veremos cómo le dan, ¿no? Porque la APF o el departamento de árbitro de la APF, ya sea con esta dirección o con otra, siempre buscó volver a resucitar a árbitros que fueron marginados y que fueron marcados por errores gravísimos. Comencemos con Arnaldo Samaniego, que después él vuelve. Después su error desapareció, estuvo en el ostracismo arbitral durante mucho tiempo. Sergio Melgarejo también. Arnaldo Samarín incluso volvió arbitrando reserva. De a poco. Me acuerdo que un Solabriga Independiente había sancionado un penal que no fue y apareció el video viral por todos lados. Y era de la reserva Claro, en aquel momento. Y Melgarejo tuvo el problema pero de documento, Sí. más que una cuestión arbitral de nivel de escándalo. Y yo creo que esa jugada que estábamos recordando habrá sido también uno de los elementos para acelerar el tema del VAR. Porque a los meses siguientes ya se anunciaba que Paraguay iba a ser uno de los primeros países en instalar lo que hubiese evitado ese famoso gol fantasma, y por eso charlábamos entonces con el hombre que retorna a cancha, más allá de que estuvo como cuarto en Pedro Juan Caballero para el duelo de este fin de semana. Fíjate que el que lo estamos hablando ya, promovido quizá en la última época de Carlos Maciel,
No, O sea, de esa estamos época. recordando un partido del 2007. Sí, esa época ya jugarlo aquí no. Hace 15 años ya. Pero sí, 15 años ya. Casi O sea, 15 tiene años, por 14. eso decíamos el tema. Sí, es que va a volver la primera, pero lo cierto es que retorna entonces a la división intermedia. Fulgencio Olleiros contra el equipo de Guaraní de Trinidad. ¿Qué tal, Bruno? Bien, Federico, un saludo a Ariel, a Dani, a la teleaudiencia, a la audiencia de ABC Cardinal. Vuelve Cristian Aquino. ¿Cómo después de un error, verdad, tan frustrante para su carrera y una mancha tan grande para el fútbol paraguayo? Porque si hay un top 5 de errores arbitrales en el historial del fútbol, yo creo que tranquilamente este entra entre los primeros 3, ¿verdad? Ninguna duda. Porque fue algo realmente inédito. Y yo no sé si ustedes le preguntaron, porque yo les avisé que iba a llegar un poco más tarde. Si le preguntaron, porque quedamos con la producción para arrancar con Cristian Aquino, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó realmente en ese momento? Ariel le preguntó y no quiso recordar. No quiso. Ya quiso voltear la página. Sí. Pero, ¿qué es lo que vio él o el asistente? Sí, Porque fue más el asistente, en realidad. pero igual, Dani, era no tenemos imágenes, muchachos. Sí, sí. ya digamos, Estaba mostrando, sí. porque realmente, después de algo tan escandaloso, yo creo que hay una frase que dice, no hay mal que por bien no venga, dice, ¿verdad? Y gracias a eso el VAR se aceleró, como estaba diciendo Dani, pero ¿qué vieron, verdad? Porque era una cosa que vos mirabas desde el televisor, mirabas estando en la cancha, mirabas estando, no sé, desde el lugar donde esté. No era... O sea, fue una cosa que hasta los propios jugadores de San Lorenzo se sorprendieron. Pero el que disparó, ¿viste? Sebastián Fernández se toma la cabeza. Si el compañero puede retroceder la imagen, Ah. él se toma la cabeza porque sabía que no entró el gol. Corte manténico de San Lorenzo, Mira, va a ver ahora después en el rebote que el jugador se toma. Sebastián, mira, porque Claro, sabe que porque- fue afuera. Claro, o sea, él dice, mira, sobre fallé, Erré, el famoso Ayaú. Sí. Él es el carnicero, Gonzalo Ese- Osuna. ese Gonzalo Sí, Osuna, sí. el que había pateado y que está más atrás. Con él tenemos que hablar también. El ¿verdad? carnicero falló. No, un pero rebote y se la apretó metió. la cabeza y Sí. después el árbitro cobró gol y salió a festejar. Pero una cosa insólita, realmente fue, en algún momento, seguramente se va a contar la verdadera historia de esto, porque realmente, y que no hayan visto los asistentes ni el árbitro, pero, o sea, ¿qué explicación ustedes le dan? Porque vos me podés decir, no, fue una jugada que se pudo haber interpretado como... Mira lo que es, el remate va al travesaño. Mira que línea está cerca la jugada, mira, está en la Sí, línea del área grande. Es decir, que tenía un panorama visual buena, no es que estuvo impedido, donde hubo muchas piernas, le impidió tener una visual correcta, pero él estaba cerca de la jugada, siguiendo la línea de ataque. ¿Pero qué le pasa a él? ¿Por qué él ya no levanta la bandera? Ahí en línea va. Que espera No, que- pero que aparte cabecee? el bote que tiene en la No, pelota. fíjate incluso, Bruno, que en la sombra, porque la sombra suele ser una referencia muy buena. Claro. Hasta en la sombra del travesaño de la pelota. Si no- Como para que vos tengas, y en la parte triangular, o sea, la sombra que está, la sombra nosotros utilizamos mucho en la cancha cuando transmitimos como referencia. Imagínate, un árbitro. Sí. No, este fue un escándalo mundial que recorrió todos los canales del mundo, recorrió. ¿Sí? Esta imagen llegó a China, a Israel, no sé. Llegó a todas partes. Pero ¿qué es lo que pensaron los asistentes, el árbitro? Porque también el rebote, el pique de la pelota, viste que va al travesaño y sale afuera, pero totalmente afuera sale, no es que Lejos. pica adentro. Lejos para Que vos podés suponer que picó sobre la línea o que pasó la línea. No ¿Vos había en qué forma. momento tenés No duda, había forma. Ariel, de nuestra cabina. ¿Vos estás en nuestra cabina? Sí. La posición ahí que sabemos que está un poco más de mitad de cancha hacia el otro lado, pero ¿vos la viste bien a la acción ya al toque o...? Sí, con Fabio nos miramos. Cuando Ya, el como árbitro diciendo, pica, sí. Vamos a ver la repetición. Y sí, pues ya contábamos con eso también con monitor. Y cuando vimos en el monitor fue escandaloso, realmente no podíamos creer. Y ayer entrenieron ustedes desde la otra cancha. Desde Acá me dice un Capiatá. árbitro que pasa por la confianza total que el árbitro le da a su asistente. Sí, Ese es el punto. se ve la claro, imagen claro. porque aquí no va y conversa con Silva. Cristian va y conversa con Silva, y Silva es el que evidentemente se hace cargo de la decisión que le convenció a Aquino, que supuestamente fue gol. Esto es lo mismo si es que lo traemos un poco a la modernidad. Acá el que se equivocó fue el asistente.
y el árbitro por confiar con lo que ocurrió ¿Roldán? en el centenario. Claro, ¿Sí? o sea, el asistente se equivoca al levantar la bandera, pero el que se equivocó peor fue el del VAR. O sea, entonces, y ahí va el tema de la confianza y por eso. Entonces, ya pasaron 2 años y fíjate que el famoso, esto ya no podrá ocurrir con la salvedad de lo que ocurrió en Montevideo, pero con VAR, lógicamente, cuando uno habla de qué daño le hace el VAR al fútbol, y uno siempre dice, Pero una esta cosa jugada, es Dani, perfeccionable. esta jugada Esto con no. VAR no lo iban a sancionar como gol. Es que, Porque es imposible. bueno, pero después lo de Salvo, Uruguay, salvo Paraguay, que sea yo no tengo vidente, mis- con todo respeto a los no videntes, amigos que nos escuchan siempre. Claro. Salvo que seas no vidente, hermano, que yo ni aún. O que esté Gallo en el VAR, ¿verdad? Como ocurrió y nos salvó. O sea, pero por eso te decía, esta jugada aceleró el tema de coloquemos, y por eso cuando escucho, no, volvamos nomás al fútbol sin VAR, yo siempre tengo mi pero, ¿verdad? Porque reitero, una cosa es perfeccionable, mejorable. Esta no, porque esta es la típica de todo el mundo se había percatado, gracias a la repetición. Te hablo de los tomadores de decisiones, no de los jugadores que estaban en cancha. Y digo, sí, eso fue una jornada. Y mira que no llegó a ese ribete de un mayor escándalo, porque ahí lo dice en el Zócalo, fecha 19, o sea, se estaba terminando el torneo y Olimpia salió campeón 1 o 2 fechas después. Pero sí, por este resultado, por ejemplo, se cambiaba la punta. Por eso, por ejemplo, la gente se acuerda más del penal en la cancha de Tacuaré con Arnaldo Samaniego que esto. Si vos ves una cuestión de velocidad del pique y de todo lo que ustedes dijeron, esta es una jugada entre comillas más fácil. ¿Quiénes eran los jugadores más representativos de San Lorenzo en ese momento? Y Con recién ellos estamos tenemos que hablar recordando también, a ¿verdad? Papelito Fernández, Sí. lo del El carnicero. carnicero fue el que cabecea la pelota. ¿Y quién más? Sebastián Ariosa ahí está también. Claro. Ah, Ariosa estaba Sí. también, sí. Después se van los jugadores de Cerro a protestarle, pero vos sabés que también hay un antes y un después de esta acción, porque posterior a esta jugada, el hincha de Cerro, cualquier cosa duda. Cualquier cosa duda. Y tiene sus razones, ¿verdad? Porque este gol fue una cosa inédita. Ahora, yo no creo que ya Cristian Aquino dirija en primera división. Este retorno yo supongo que es... Mira que Samaniego volvió a dirigir clásicos y todo, partido importante. Y también fue uno de los que ha tenido un error gravísimo Pero en su Samaniego carrera. volvió a la reserva de para intermedia. Sí. También volvió, yo estaba recordando el penal que cobró en la reserva, su primer partido, sobre la América Independiente de Campo Grande, y me hace recordar a Gerardo la jugada. Un jugador independiente sale a rechazar, le pega a su propio compañero y él sanciona penal. Pero ahora está guardado también Samaniego, ¿verdad? Sí. Nos Hace está apareciendo bastante más. tiempo. Nos está apareciendo más. Tenía, Porque- mira, tenía algunos apellidos pesados ese San Lorenzo. Además, lo que ustedes citaban, en el arco Sí. estaba Wilson Quiñones, Adalberto Román, Mira vos. Rodi Ferreira, Pirayú Benítez, Luis Cáceres, Alex Cáceres, entre otros. Luis Cáceres que da de Cerro. Luis Enrique. Claro, ese Lucho, es el Lucho. primer sí. San Lorenzo que andaba bien, Eh. ¿verdad? Después vino otra reforma y ahí, justamente como decíamos, lo veíamos a Orteman ahí en el banco de suplente. Pero entonces el segundo retorno, porque como recordamos, en el 2007 ya había sancionado la APF o la dirección de árbitros a Cristian Aquino. Y la Ribey había hecho el gol de Cerro. Ya que Ahí para está. completar entonces la parte de la anécdota. ¿Y cómo terminó el partido? 1-1. 1-0 ganaba Cerro y terminó 1-1 por este... Y esta jugada fue sobre la hora, ¿verdad? No, faltaban todavía más de 15 minutos. A Bueno, ¿y qué- Samaniego y qué- no pasó la prueba física, por eso no está aquí, me indican. Perdón, muchachos, y le Sí. pregunto, ¿y qué es lo que dijo Cristian Aquino? O sea, de esta jugada, como dijo, bueno, le preguntaría, y ya es el retorno y hablamos de un jugador, de un árbitro ya veterano, y es como el tema de volver otra vez al ruedo. Y fíjate cuando se le preguntó por Silva, dijo, él es joven, o sea, como que él todavía tiene toda una carrera, y creo Que que... ya retornó antes que él, porque retornó al partido Donde en él el que estuvo de Cristian cuarto. Aquino hizo de cuarto árbitro. Claro, exacto. y yo creo que en realidad esto, y se puede aplicar a otros ámbitos más allá del fútbol, ¿no? De querer retornar para que esto no sea tu último capítulo, que no quede en tu carrera como te retiraron por este encuentro, sino que volver y después cerrar de una forma más positiva. Lo que acá recordábamos, una carrera ya bastante extensa
de este árbitro que inclusive es más grande o es más veterano que muchos que ahora están en plena vigencia como no novatos. No te hablo de los Juan Gabriel, Carlos Paul, sino de los Ever Aquino y compañía. Pero este es el escándalo más importante de la historia del fútbol paraguayo. ¿O hay otro escándalo? Es que los escándalos para mí, como ocurre con el tema de la repercusión, es de acuerdo a la importancia del partido. ¿Qué consecuencia trajo? Claro, o sea, por eso yo te decía, este es un partido donde Cerro, sí, se jugaba de forma simultánea, pero era la simultaneidad muy forzada. Esa que le encuentra, le encantan los reglamentaristas, ponerle que está a 20 puntos, pero no, hay que hacerlo, fíjate, era la fecha 19 y se estaba jugando de esa forma, ¿verdad? Imagínate, Cerro Olimpia, un feriado, pero el por eso... en Olimpia Guaraní había sido muy pesado en aquel momento, Sí, porque era una final. Claro, por eso. Y porque de un gol de Guaraní terminó en una salida para Olimpia y en un expulsado para Guaraní. Y lo de Olimpia Tacuarí que recordaba también, Sí, ¿verdad? ese fue tuvo entidad porque Cerro también estaba en la lucha por el campeonato. Claro. Y termina con los puntos Olimpia sacando a su favor para conseguir la conquista. Y lo de Fidencio Oviedo, que fue también escandalosísimo en la finalísima de 2015, pero como dice Daniel, al salir Olimpia campeón, Claro. quedó minimizado, Pero yo creo maquillado. como error técnico de un árbitro, este fue el peor. Error de vista. ¿Qué viste? Porque lo de emergencia está, vos mismo decías, Sí. ¿verdad? Hay una jugada que lo retira un árbitro que es uno de los Chávez, de los González Chávez, Alcides, que es un error técnico muy grande porque él, en Sudamérica Luqueño, patea penal el hombre de Sudamérica, la pelota pega en el palo, viene el rebote, convierte y marca gol. Siendo que el famoso el palo no habilita y después de eso dejó, la actividad lo deja, pero creo que a nivel de visual ese árbitro vos no ves, el clásico, el árbitro, esta fue la peor. Sí, no vos hay como esta. Claro, vos le mostrás a alguien que no sigue el fútbol paraguayo o no le contás cómo repercutió dicho error u horror o escándalo en el desenlace del torneo. Ah. Este sí es el top. Acá me dicen también, gracias a Darío Balbuena, que un gran escándalo fue también aquel gol de Luis Monzón con la mano en un clásico. Sí, pero viste que ese clásico no es que definía demasiadas cosas, pero Después sí, es que vamos a ir por eso también hay una mano en Fidencio, ¿vio? ¿Se acuerdan? claro, y lo recordaba. Aquella Muchachos, fue- hay aquella fue de temas calientes. A ver, Atilio Inmarri, sí, mucha fuerza para él, para Atilio. murió su hermano. Sí, y bueno, él era el árbitro y el que metió el offside era, en línea era Antonio Arias. Me contaban ayer de Atilio y la verdad que no estaba Sí. dando mucha fuerza para él. Sí, murió su Muy conmovedor hermano lo por que hizo. COVID, un mes de estar internado. Bueno, atención porque hay tema fuerte. Hay tema fuerte. Tema Berizzo. Tengo una fuerte. Tengo tema Berizzo y después la probable lista de jugadores que no van a seguir en Olimpia. Que tampoco hay que ser un genio, Claro. un filósofo, un neurólogo, no sé, capacitado en Phoenix, Estados Unidos, no sé. Todo cosas fuertes de la selección, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Hay que Se hablar está pudriendo, con el parece, ¿eh? representante Juan el jugador. Yo no Se quiero está pudriendo, parece. yo no quiero que haya manoseo. Ojo con este tema. Pero ya hablamos del tema. Yo tengo lo de Berizzo. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardenal Deportivo. La selección del Despertar Albirrojo somos todos. Por eso, en estos partidos de eliminatorias de Copa América, alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une. Vamos, Paraguay. Super Espuma, super patrocinador del Despertar Albirrojo. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595-289-1000. Hoy tiene que presentar la asociación. Berizzo tiene que presentar la lista de Copa América hoy. Sí. Ayer vi que Brasil va con todo, ¿eh? No, Brasil va con todo. no falta nadie, ¿eh? Brasil, por ejemplo, lo tiene a Gabriel Jesús, lo tiene a Gabriel Gabigol, lo tiene a Firmino, a Richarlison, a Everton, Cebolinha, Vinicius Junior, lo tiene a Neymar, a Lucas Paquetá, Casemiro, Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Fred, Fabiño, Douglas Luiz. No, ya está. No quiero más recordar estos nombres. No, menos Paquetá. Paquetá no.
Están toditos, ¿no? O sea, si uno especulaba con el tema de que alguien se... Porque yo lo que quiero entender Thiago Silva, que estaba lesionado también, ¿verdad? es que él vino para justamente Sí. lo de la Copa, tipo Cavani. Tipo Exacto. Cavani sabía que no podía lo jugar el combo y vaya que lo extrañó Uruguay en este combo de 0-0 para ellos. Y habrá que ver si, por ejemplo, lo de Escobar entra en la categoría, porque cuando charlamos con Justo Villar, él había anunciado que algunos jugadores del combo no iban a ir, pero más en función a descanso. Yo no sé si lo de Juan uno tiene que tomarlo más desde ese lado o realmente lo que durante esta semana charlábamos cuando hablamos con el representante y cuando ayer decía, mira que me preocupa el tema de los 3 mexicanos, o los 3 del fútbol mexicano que ni siquiera entraron en planilla. Bueno, empecemos por Víctor Salazar. Acá lo adelantamos. Acá lanzamos el nombre de Víctor Salazar. Y quien les habla humildemente en Twitter. Víctor Salazar, jugador de San Lorenzo Almagro, 18 meses de contrato, lateral derecho. Él tiene 28 años. ¿Cuál era el otro humo que se había lanzado? No este, ¿verdad? Porque este no es humo. No, Esto no, es- por favor. Yo escuché Buffarini, Buffarini. ¿no? ¿Qué sé? Buffarini, sí. Ah, Bufo. bueno, saludo a Buffarini, que no sé por dónde estará, ¿verdad? Pero Buffarini nunca nosotros lo dijimos. Por suerte, ¿verdad? Porque era un invento de... Víctor Salazar, jugador de San Lorenzo Almagro, está ya hace mucho negociado, está a punto de cerrarse, hay un acuerdo, o sea, no va a continuar en San Lorenzo y Olimpia con él va a cerrar un contrato de 18 meses. Acá no le llamamos a un colega a preguntarle sobre Víctor Salazar. Claro. Vos no tenés hoy Leandro Alves. Leandro Alves en el archivo que cómo es como futbolista. Estamos hablando de Víctor Salazar. Bueno, eso es un tema. Después, cuando encuentres me avisas. Vamos al tema que le interesa a la perrada, al tema que le interesa a la gente. El tema Eduardo Berizzo. ¿Vos por dónde querés empezar, Federico? Vos tenés información fuerte, dijiste, en relación a la selección paraguaya. Fuerte a confirmar, preocupante, no tiene que ver con Berizzo. Lo mío tiene que ver con Berizzo. Por eso me parece perfecto empezar por la cabeza. Empiezo yo entonces. Dale, dale. Bueno, anoche me dijeron, previo al programa, y estuvimos compartiendo esto con Miguel Cáceres, línea de crédito semi agotada. La línea de crédito. ¿Está bien? ¿Me expreso bien? No Sí, estoy sí, aportillado, bien, ¿verdad? bien. Bueno. Bien, vio este muchacho acá que entró Rojo. por la ventana y no pudo salir y se fue su socio para... robaron de un taller mecánico. ¿Dónde fue? Don J. Augusto Saldívar. En Anatómico se quedó, no podía salir. Y coste que, pero flaquísimo el tipo, no podía salir. ¿Cómo se llama esa ventana? La ventana esa de hierro. Tiene un nombre que le ponen... Tipo Ventiluz. Se ríe, ¿eh? Delincuente. La Ventiluz es la que tiene la hoja esa. No, y- pero tiene varias Sí, hojas. por eso, varias hojas. Balancín, ahí está. Vos sabés que la policía se fue, al final la policía le ¿Lo termina crió? sacando del aprieto en el que se metió. Rescate 911. Rescate 900, se va a rescatarle al propio ladrón. Bien. Señores, estamos entrando en los récords Guinness. Vamos al tema Berizzo y al tema fuerte que quiere anunciar Federico. Papá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón de un hogar. Por eso, en el Shopping Mariscal premian a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio, desde 100.000 guaraníes, participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más info, ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Noticia importante, si cuidas el tipo
tipo de nafta que le das a tu auto y conoces todos los precios del mercado, esta noticia te va a interesar. La nafta activa 92 de Petrosur actualiza su precio. Desde ahora podés cargar calidad internacional al menor precio del mercado por 5.760 guaraníes por litro, solo en Petrosur. Víctor Salazar vence su contrato con San Lorenzo el próximo 30 de junio. Pero ¿qué pasa? En el medio San Lorenzo va a volver a los entrenamientos pese a no tener competición, y esto va a ser el 17 de junio. El 17 de junio San Lorenzo vuelve a entrenarse con Salazar en el plantel. No así con Colochini, que también le vence el contrato, pero ya le avisaron que no va a ser tenido en cuenta. Es un futbolista que me gusta, futbolista que va bien al ataque. Por ahí en la marca, como todo lateral que va bien al ataque, le cuesta un poco más, digo en el retroceso, no a la hora de marcar, porque es muy fuerte. De hecho, esa fortaleza a veces lo lleva a precipitarse y a cometer alguna infracción de más y terminar con alguna tarjeta innecesaria. Pero es un futbolista que fue clave en el Rosario Central de Chacho Coudet en su momento, que de ahí San Lorenzo lo vio, lo trajo, y que después una lesión ligamentaria en el Ciclón hizo que quizás se pierda un poco, pero es un futbolista muy bueno para el fútbol paraguayo, para Olimpia, para el fútbol sudamericano, digo yo. Ahí está. Esto nos decía el colega con relación a Víctor Salazar, lateral derecho, muy cerca del Olimpia, como nuevo refuerzo del Olimpia. Bueno, vamos al tema Berizzo. ¿Qué me dijeron sobre Berizzo? Línea de crédito agotada. Semi-agotada. Tú dijiste semi. No, perdón, semi-agotada. Perdón. Yo creo que lo segundo que dijiste en realidad debería ajustarse mejor. Pues pregunto, como amante también de la semántica, ¿qué es semi-agotado? Porque una línea se agota o está. No. Advertencia de datos. No, y cuando te dicen, por ejemplo, señor, ya está, su saldo ya está por entrar en, ¿cómo se llama? Saldo rojo, sobregiro, no sé cómo se llamará, ¿verdad? O te dicen, hasta tanto tiempo tiene para cubrir su cuenta, ¿verdad? La tarjeta de crédito, por ejemplo, te dice, tienes que pagar por lo menos el mínimo ahora. Claro, ¿verdad? Pero ese pues ya te pasaste. Bueno. Ya agotaste tu crédito. Y bueno, entonces, Berizzo. Ese es como semiprofesional. No, es profesional. No, Berizzo no va a salir. Berizzo no va a ser sacado ahora. Pero la Copa América va a ser clave para su continuidad. Lo van a esperar hasta la Copa América. O sea, y en la Copa América por lo menos tiene 4 partidos asegurados. Y un quinto partido que suponemos que va a ser así. Claro. Porque de 10 equipos en la primera ronda clasifican 8. 4 por cada grupo. Sí. Sería ya una cosa catastrófica que no clasifique Paraguay a la segunda vuelta de la Copa América. Bueno, dicho esto, quiero escucharle a Federico, porque lo de Berizzo, porque la gente te pregunta, Berizzo va a seguir, Berizzo va a continuar. ¿Puedo decir una cosa? Propone Antes... el nombre, Gustavo Costa, que eso se hizo en redes sociales. Y después lo que, perdón Ariel, para redondear, lo que hablábamos ayer, me parece que evidentemente si es que ya no se sentaron a hablar con él, es conversar con Berizzo y saber qué es lo que va a hacer. Por eso que lo van a esperar hasta la Copa América. ¿Qué quería Quiero decir lo siguiente, entonces con esto, Berizzo tendría que ir con el máximo potencial a la Copa América. Porque además de estar a prueba, todavía no encontró el equipo. Porque en un principio se dijo que iba a llevar jugadores juveniles, más mezclados. ¿Cómo va a llevar juveniles y Brasil? No, por eso. O yo entendí mal. Uruguay, o yo entendí tan mal. No, pero es cierto, es cierto. Nosotros o yo entendí tan mal. Uruguay, nosotros jugamos contra Chile, jugamos contra Argentina. No, estamos para ir a darle desarrollo a chicos ahora, me parece. Vamos a jugar con todo y a buscar el equipo para la eliminatoria. Hablando del crédito, Ariel. Por eso. Claro. Es como que me vaya a decir, ¿sabes qué? Voy a ir a vender coco y después vengo a pagar la deuda de 10 millones de guaraníes en 2 días. No sé.
¿Cómo hace? Pero- Está acá en la cornisa de tu trabajo y pedí permiso 2 días, ¿verdad? Tenés que ir con- Lo que recuerda Ariel bien es que la primera conferencia de Berizzo, Totalmente. cuando no existía todavía la cercanía con Uruguay, Paraguay, dijo Copa América van a ir algunos que no están en el plantel estable. ¿verdad? ¿Cómo es cambiante todo? Sí, Porque claro. cuando se convocó a Julito Enciso, al Pulpito, a Brian Ojeda, yo los quería en la Copa América, aunque sea para que se los fugue, para que estén allí en el encierro de 20, 25 días. 28 jugadores tienen que presentar la lista. La delegación puede ser compuesta por 60 o debe ser Yo compuesta lo por que quiero que el 60 técnico personas. aproveche la Copa América y encuentre el equipo. No tenemos equipo todavía, no sabemos cuál es el equipo titular. Pero él- No. no aprovecha los partidos ¿Por para qué? encontrar Si el yo creo equipo. que hay jugadores. ¿Y en la mitad de la cancha quién es? Yo no creo que Gastón Jiménez. Bueno, ahora yo no creo. para mí- Gastón Jiménez ya. Yo creo que se va a no sé. modificar mucho Yo la mitad creo de la que si hablamos cancha. de tarjeta de los Gastón Jiménez, hermano, ya No, la tarjeta ya. de qué, vencida hace rato. Sí. No, por Tarjeta eso. vencida, Yo basta. ya- Cortemos y hablemos las cosas como Yo son. escuchando- Ya basta de Jiménez. Claro, yo escuchando Dale, déjame. eso- Una vez más, basta de Gastón Es que no Jiménez. dijimos, ya está. por eso, no, entiendo Bueno, usted pero ¿qué es lo que estuviste es ayer, basta? Perdón, Y Dani, basta de ¿qué se decir- entiende de basta? Y que no juegue más ni un minuto hasta ¿Eh? que retome el nivel. Que no Que juegue más ya ni un no minuto. sea convocado. Si lo quiere convocar, que lo convoque, pero que lo tenga ahí como lo tiene a Escobar, a otro. Pero no puede jugar más ni un minuto en el medio campo de la selección paraguaya. Y lo venimos diciendo hace bastante, no ahora. Ni Entonces, no un puede minuto jugar. más en la selección. No puede, con este nivel, no tiene nivel de selección, no tiene nivel internacional, no tiene tranco internacional. Hay algo que más allá que vos tengas buena técnica o no, tenés que tener que es tranco internacional. Una forma de caminar la cancha diferente. ¿Quieres que te haga Y él no escuchar algo? cumple esa materia. ¿Quieres no que te cumple. haga, ¿quieres que te haga escuchar algo? Por favor. Tenerlo de Peque Benítez sobre Gastón Jiménez y tenerlo de Carlos Gamarra sobre Gastón Jiménez. Vos decís no tiene tranco No tiene internacional. tranco internacional, no pise la cancha como un jugador internacional. Y repito que no tiene que ver con la técnica. Hay jugadores menos dotados técnicamente, pero que tienen ese tranco, esa jerarquía, esa forma de pisar con autoridad la cancha. Hasta que son lentos, pero llegan por velocidad mental a la pelota. Él no tiene eso, no tiene nada de eso. Entonces, no puede estar ocupando un lugar estelar, siendo muchas veces, hasta estratégicamente, el volante más importante que tiene la selección paraguaya. No, le queda muy grande ese lugar. Escucha un poco para tu satisfacción. Como no tuviste ayer, Sí. estaba con la licencia del cumpleaños, Sí, escucha señor. un poquitito, Federico. Es buen jugador, pero es muy lento. Es muy lento. Así, conmigo, por ejemplo, como entrenador, no jugamos de hoy. Mañana para la Así como juega de esa forma que juega, que quiere hacer taquito, que quiere hacer sombrerito, no jugamos ahí. Yo tengo una conclusión desde el segundo partido que le he visto jugar a él. Para mí no puede jugar por la dinámica que tiene, es muy lento, no puede jugar en el medio, sí. De esa forma no puede. Está, Estupendo. Uno está muchas veces de acuerdo o no. No estuve de acuerdo con el Peque en algunas declaraciones anteriores, pero estoy 100% honesta con Carlos y con Miguel. Bueno, ¿qué información tenés, Federico? Pero antes de eso, con lo que informaba Bruno, a mí me encantaría tener ese tipo de línea de Berizzo. Porque si en un torneo donde tenés que evitar ser colero nomás. No, pero acá se va a analizar el rendimiento, No, y no, por no la... O sea, ¿y sabes lo que pasa? Se puede llegar a la final, Pero yo inclusive creo que con los... La con- pasada jugamos cuando octavos, pero así, con dos empates y gracias a una no, combinación no. milagrosa. Acá- Ese- no, pero- acá se va por a eso, a ver, analizar ya- el gran crédito que tuvo Berizzo. Es mejor para- No, el 2011 llegamos a la final No, con los penales. no, yo te voy al Berizzo de la Copa Cuatro América partidos, los 2019. mejores fueron contra Argentina y contra Brasil. Ese fue el gran crédito que tuvo Berizzo. Claro. Porque se llegó, se clasificó gracias a Ecuador, pero los mejores partidos fueron contra Argentina y Brasil, entonces decía, a la pucha, acá hay que trabajar unas cosas y ya está. Pero hoy estamos de vuelta en que no está. Por eso yo creo que... Pero está bien lo que vos decís, Bruno, porque tiene el viento lógico Paraguay favorable. tendría que pasar entre los 8, ¿verdad? Pero No, esta no. vez que se evalúa el tema futbolístico... No, rendimiento futbolístico y qué muestra Berizzo ya acá. No es... Se puede llegar a la final y hasta ser campeón también. Bueno, eso no, ¿verdad? Pero No, si pero- ser campeón, pues van a... Claro. No, pero... Vos decís mística, sí, el señor, grupo está adelante. fuerte, sí. Eso. Le renovamos tarjeta de oro. Bruno, déjame decir que ese sí que es un verso del fútbol nuestro. Dame un caso donde, a pesar del logro, se le dijo muchas gracias, usted no es para nosotros. No existe eso. No, pero vayamos a lo concreto, Dani. Acá se va a analizar el rendimiento futbolístico antes que el logro deportivo. No, pero por eso te digo, primero, además lo debutás contra eventualmente el que puede ser más débil, más No, allá de que a hizo Bolivia 4-6. tenés que ganar entrada. Y mira que, a Porque ver, después se te ahora, viene ¿cómo Chile, es? Argentina, Uruguay. Bolivia hizo más puntos que nosotros en el Claro, combo. Bolivia hizo 4 de 6, empató en Chile, le ganó a Venezuela, más allá de que se jugó en La Paz, pero
Pero si no le ganamos a Bolivia ya empezamos Claro, mal pero otra vez. yo te digo, o sea, a la inversa, ¿qué técnico, entre comillas, discutido, si termina quinto de 5, puede decir, no, Tite capaz puede decir eso? O los nuevos procesos que arrancaron Chile y Colombia. Pero por eso te digo, me parece que eso de que la dirigencia analiza rendimiento, me parece que es mucho de, vamos a tratar de aliviar la crítica. Porque es muy etéreo. Es muy etéreo eso. El tema es... Bueno, pero ¿y qué sugerís? Porque No, cambiar un técnico, si van a cambiar, lo tienen que cambiar ahora. No, yo te ¿Sabes digo, por qué? yo el tema del rendimiento... Porque el técnico que venga ya tiene que dirigir la Copa América. Yo te soy sincero, por cómo es la dinámica después de la Copa América, yo creo que van a seguir habiendo cambios en las 10 selecciones. Sí, no estamos O sea, de acuerdo. no voy a eso de que, ahí si no tenés- cambia ahora, nunca más Bueno, puede pero cambiar. No, ahí lo que tenés te- agosto, tenés parte de julio Sí. y tenés agosto Yo, para sí. cambiar de técnico. No, Porque yo en te- septiembre... no, yo te digo que, Bruno, septiembre, octubre, o sea, en la dinámica van a haber equipos que van a cambiar, que van a decir... No, es que después de la Copa América puede pasar ya eso. No, y sí, Porque pero... después en la Copa América puede haber ya cambios. Sí, claro, pero te estoy diciendo... o sea, Nosotros somos uno de los principales candidatos que a cambiar Paraguay- ya de técnico si no Paraguay- caminan las cosas. Si Paraguay no es el caminan las principal, cosas. Paraguay es el principal porque Bolivia viene levantando. Gareca creo que se salvó. No creo que Argentina cambie a Scaloni ni Uruguay a Tavares, entonces, y Rueda y Lazarte son nuevos. Paraguay es el que más cerca está de cambiar. A mí lo que me da miedo es con lo que a Paraguay le cuesta negociar con los técnicos. Ese agosto va a quedar cortito, porque mira que Paraguay debe ser de los que peor ha negociado con los técnicos. Hijo, Fede, me extraña tu inocencia. Yo no sé si... ¿Por qué? ¿Por Y qué? no, o sea, amigo, y no vas a ya estar negociando con un extranjero. Ya le vas a traer a Chiqui Arce, a Gustavo no. Costa o a Garnero. Ya te doy el trío de candidatos inclusive. No basta, ¿qué va a buscar un extranjero? Para que venga aquí a conocer primero el shopping del sol, Pues siempre el hacen shopping lo- siempre Mariscal, hacen lo y que mismo. se vaya a conocer Plaza Molletti y le digan esta zona es la más linda. Y después, ¿Y para qué vas a esperar entonces? ¿Por qué no cambia ahora? ¿y por qué le tienen que dar crédito a este señor? O le quieren dar, no sé. Vos me preguntan a mí como si fuera que yo soy Robert Harrison. No, para recién me extraña tu inocencia, como si fuera Y Robert porque Harrison. no, es que vos Que decís... me extraña tu le inocencia. Vos queda- hablaste recién como que vos sos el que va a negociar, cuando no es así. No. Hablaste recién así, me dijiste, me extraña tu inocencia y le van a Y sí, buscar. pues Ya me- saber los nombres perfectos, Bueno, entonces pero- no pregunto pero más. inocencia No pregunto periodística. más, está la terna ahí, Garnero, No. Arce, ¿quién más? Gustavo Costa. Sí. No. Pero Federico, ¿a dónde vas a buscar? Porque vos planteás lo Pero si difícil, siempre van a es buscar. una realidad lo que vos Si decís. siempre van a buscar. O no buscaron Pero después. ahora no- o no da buscaron tiempo. o no buscaron después. Pero vos acabas de ¿Y a decir vos que no hay te tiempo. parece que Chiqui es buen candidato? Oye, Garnero no es buen candidato. Pero a mí me Gustavo parecía, Costa no es buen antes candidato. que venga Berizzo me parecía que eran buenos candidatos y no lo llamó nadie. Y bueno, para ahora pues ya son ¿Por qué otro no lo tiempo, llamaron? ya No, estamos con otra no, cosa. porque después de Osorio Vamos también. a de hecho que después de Chiqui- Osorio también arrancaba, estaba cortito el tiempo y lo llamaron a Berizzo. Vamos a recordar, vamos a tener memoria. Yo, Chiqui, no Tenemos creo. memoria Para que comenzar, bate. Chiqui, no Espera creo. que tomar una mano con él, Bueno. por favor. Discúlpame. No hay problema. Sí. No, yo Federico, lo que te quiero decir nomás es lo siguiente. Acá Sí. no haya tiempo. Y vos traes lo de tu memoria, lo de tu la historia y todo eso. No traigo. Vamos a mirar para adelante. No, pero es la Le misma dan dirigencia, es la misma dirigencia. Es que le dan, le dan crédito a Berizzo. Si no salen las cosas, no van a salir a buscar afuera porque no hay tiempo. Y hay que ver también la cuestión económica. La APF no está ahora en pandemia como para decir, sí, vamos a traerle a, no sé, a quién es el mejor técnico de Argentina, a Becachese, no sé por decirte. No da el tiempo. Y aparte te voy a decir otra cosa. Por eso que me extraña que tu inocencia periodística, ¿verdad? Tiene que ser un tipo que ¿Cómo ya tiene que conoce un cancherear hombre, así ¿cómo que tiene que cancherear un hombre así? que ya conoce el No, ¿por qué tenés que medio, ya- cancherar así que hizo el... ¿Eh? Con tu inocencia periodística que... ¿Por qué tenés que venir con ese cancherismo? No, bueno, es con cancherismo. Claro, me extraña tu inocencia periodística, tu inocencia. Y sí, porque, Federico, no hay tiempo, no hay dinero. Pero muchas veces Y no hubo te tiempo digo, el que y no había está dinero, acá- no había dinero siempre. Yo era miseria, trajeron a Osorio por más de 2 palos. Yo no sé también... Pero vamos a hacer biofútbol en la historia, deporte en el pero y recuerdo. forma parte de esta dirigencia, Bruno. Ya sé, pero no cambian sea- los sea- tiempos. No cambian. Ahora los no hay, tiempos. ahora ¿Y por qué no. trajeron a ¿A quién le Berizzo van a ir a por buscar? Osorio? ¿A quién le van a ir a buscar? Pero te van a salir con cualquiera. ¿Cómo No, salieron con ¿cómo van a Berizzo? salir vos? con cualquiera? ¿Y vos esperabas a Berizzo después de No, Osorio? no. Y bueno, y fue cualquiera. Y salieron con cualquiera. Aquel ya hoy se lo nombró Arce. Yo no sé también Arce.
No hablo de su capacidad, estuvo a punto de llevar a la selección a Rusia con poco tiempo, ¿verdad? Con algunos resultados que no se dieron, pero esta vez la misma dirigencia que no le renovó a Arce, por ejemplo. Sí, que para Bueno, muchos fue un error. Eso yo te quería decir porque Para tuvo muchos su fue un pero. error. Porque esta dirigencia entendió que había ciertas cosas de Arce Claro, que no le gustaba. exactamente, y que entendían que con él no se iba a llegar a la Copa del Mundo. Cuando que ya se perdió cuánto tiempo de trabajo. Y Garnero y Costa, yo entiendo la gente, vos mismo decías que el tema de Costa de redes sociales, ¿verdad? Le pregunto a la gente. Garnero en un momento, ahora que Olimpia lo blindó, supuestamente, si lo llamaban después de Osorio. Y Arce, yo recuerdo que no le renovó el contrato cuando tenía todo para renovarle, porque mucha gente, incluido el propio cuerpo técnico de Arce, creía que seguía. Ahora lo de esto, ¿cómo se va a evaluar? Porque si hablamos de 4 partidos que son medio falsete, y después cuarto de final de una heroica actuación, ¿qué se va a evaluar? ¿De qué se habla? Se le pregunta a Berizzo, por ejemplo, ¿hablaron ya Bruno, Harrison y compañía? ¿Van a hablar ahora en esta...? Desconozco eso, Federico. Yo No, lo no, único yo que digo- digo que alguien de la APF, Sí. lo único que atinó a decirme, porque no quieren hablar, no quieren, no quieren. No está el ánimo para dar declaraciones. por eso, bueno, Sí. lo único que me dijo, mira hermano, hasta la Copa América y después vamos a hablar. Oye, Federico, hay que evaluar el rendimiento de Hasta ganar. la Copa América. Un solo partido ganó esta selección, solamente Venezuela. El resto todo empate o derrota. De local de eso, 9 eso sin hizo mirar, 2. eso sin mirar los 2 amistosos. puntos. Eso sin mirar los amistosos. A No, jugar viene a ganar. No potencia a los delanteros. Una selección que casi no patea al arco contrario. Un mediocampo que ya no resiste. Un técnico que la otra vez se quedó mareado con los cambios porque la imagen de Oscar Romero mirando el partido atrás de Berizzo cuando iba a entrar y después no entra. Fue de un minuto 40 de la segunda etapa, cuando se mete al grandote para que entre a cabecear y a vos te dicen pará, pero era 10 minutos del segundo tiempo. Y otra cosa, lo que yo quería abordar después, es el descontento de los jugadores, o de varios jugadores, que quizás no sean líderes, que quizás no sean los... pero que puede afectar al grupo también. Por eso yo el tema de... Eso sí que es grave. Sí. Sí, sí, pero Pero podés eso... contar, podés ampliar, podés dar nombres. No, yo simplemente voy a decir de buena fuente que, y que me lo van a negar después, pero que si se habla del enojo de Escobar, que estuvimos planteando antes del partido aquí, cómo se sentiría, y después dijimos en la transmisión, ni siquiera en el banco, siendo lo que ha logrado, ¿verdad?, en poco tiempo, siendo que él juega como lateral, fue el mejor lateral derecho del fútbol mexicano en el campeonato, que hay otro jugador que se sumaría al enojo, y estaría pensando también, y es Romero Gamarra. Otro jugador que también dice, Estados Unidos atacar todo siempre y nada. Ahora de Arabia. De Arabia, perdón, de tan lejos. Y nada, la otra vez contra Bolivia entró, marcó un gol, Sí. pero ahora desapercibido totalmente otra vez contra Uruguay y contra Brasil. Por eso ayer cuando hacíamos el análisis y discrepábamos con Bruno, yo le decía, para mí el combo fue negativo de Oscar Romero, y uno pensaba en lo de Kaku, cuando decía el partido de Ábalos de anteayer, lo habrá enojado. Una discusión complejísima, pero que amerita en otro punto, pero que está conectado con el famoso. Esto siempre ocurre, tipo el 0-3 en Brasil, en el Itaquerão, cuando se da lo del Escano, lo de Ortigosa, en el mal momento. Pero yo solamente, a la información que compartía Bruno, yo voy nomás a que vamos a capear nomás esta situación de crítica con el tema del análisis de rendimiento, porque no existe porque, como vos recordabas, y estuvimos en la última Copa, o sea, cuando Berizzo es, entre comillas, indiscutido, después de la Copa América. La Copa América tuvo una campaña que no te lleva a un mundial, porque empatamos todo, perdimos contra Colombia y perdimos muy mal, pero habíamos hecho un muy buen partido contra Argentina e hicimos la heroica contra Brasil. Extendamos eso a un partido eliminatorio. Nosotros ya tenemos partidos de ese tipo, en la Bombonera, en el Centenario. O sea, si tu análisis va a ser, mira qué bien nos sentimos por haber llegado a tal instancia o cómo le hicimos partido, con eso no nos vamos al mundial. Ahora, si vos me decís, no, Dani, ¿sabes? Ya pusimos la métrica que nuestro análisis es patear 20 veces al arco, anotar X cantidad de goles, que no te hagan tantos goles. Acá de local no hacen 2 goles por partido. Potenciar al número 10. Claro, o sea, Porque la otra vez Berizzo habló de vos vuelta sabés ya, que eso no ocurre con la dirigencia. y no habló de vuelta Berizzo del... No ocurre. No, Tendría la que ser- dirigencia ganamos tendría que ser tiempo. un secretario técnico, alguien del fútbol que le pueda hablar de eso. Porque no veo, tenés razón, no veo ni a Harrison ni a Sánchez hablando de eso. Tiene que ser un Justo Villar, por ejemplo.
hablar de cómo podemos potenciar esto, el otro, porque pues se le va a decir que Brasil no puso el defensor acá, otra vez por la otra vez con lo mismo de Uruguay. Claro. Otra vez Brasil no se perdió con el esquema y Almirón se tuvo que... Entonces fue una reiteración. Yo creo que está complejo el tema y hay que ver. Pero me parece que tendrían Carvana que... un poco más, contanos más, Sí. Federico. ¿Cómo? No. Yo sé que está lo de nuestro jugador, el lateral derecho, Juan Escobar, y me contaron justamente anoche de Buena Fuente que también otro que está pensando en venir menos seguido es Romero Gamarra, que como dice Dani, tiene razón, está en Arabia, pues me ponía, no, ya está muy lejos para venir y ni siquiera hacer banco a veces, y yo me había quedado con lo de la Liga Norteamericana, no, en Arabia está Romero Gamarra, que la única que jugó bien, y hablo de amistoso con Osorio y el partido eliminatoria contra Bolivia. Sí. Y entonces si vos venís y siempre son lo mismo, y yo creo que también uno se da cuenta quién está adentro. Por ejemplo, Carlos González puede decir, y no por Gaby Ábalos, Carlos González puede decir, la pucha, jugué la semifinal, final mundial de clubes contra grandes equipos a buen nivel y ni un minuto, y debo volver a México, porque eso pasa muchas veces cuando juegan en clubes importantes. Y jugaste, no jugué, y le dicen, ¿y por qué? Y pero me imagino que situación, lo del lateral debe ser claro, peor todavía. Pero en esa situación, Federico, ¿sabes cuál es la única situación eventualmente para calmarle la amargura al jugador? Sí, pero el que jugó lo hizo muy bien. ¿La rompió? Y no se da en el caso de Paraguay. Acá, por ejemplo, Dani hizo un hombre por hombre el cambio Berizzo, y ese hombre no era el lateral derecho, fue Beto Espínola por Rojas. El otro va a pensar, la puta, si yo estaba en el banco eso y no estaba ni en el banco. Claro, por eso. Enloquecido. Enloquecido. Pero digo, yo lo que siente el jugador que está triunfando en un fútbol, él se va a México y es héroe de Cruz Azul ahora. Porque está los egos también, hay un montón de cosas que hay que entender, ¿verdad? Está el ego representante que le dice, la pucha no jugaba, si no podía ir a Europa. La otra vez le pregunté al representante si había oferta a Europa, dijo, en Europa quieren selección. Acá no digo, sí. Yo le dije, y él dijo, y él todavía no tiene la cantidad de partidos de selección. Imagínate cómo está la mente, campeón de México, pero si no hay selección... No, pero, espera, ahí hace un poco un punto aparte. Yo digo para el enojo, porque no está confirmado Bruno, pero si es así, Juan Escobar está equivocado. Es así, está equivocado. Muy equivocado. Está muy equivocado, porque si no, entonces, a partir de ahora, se le tiene que traer nomás solamente a los jugadores que van a jugar. Y ahí vamos a perderle el respeto a la selección y hasta te diría a las patrias, hermano querido, porque o sea, vos no jugás y ya no vas a querer venir a jugar a la selección. Pero en eso me parece que también pero claro, por él que el tipo está molesto, igual que Romero Gamarra le dijo eso. En los clubes pasa también. Yo estoy de acuerdo que renunciar a la selección es algo que no se debe hacer. No. Fueron muy pocos. Pero ¿quién permitió ese precedente? En este caso, el propio Robert Harrison. Con Darío Lescano. Lo de Lescano. Lescano dejó un pésimo precedente. Y acá cuando dijimos, mira, Berizzo lo quiere como 9. Acá hasta dijimos, ¿por qué no arman simbólicamente una conferencia? Porque, a ver, estamos tan mal que necesitamos recurrir a un tipo que, porque se pichó, sin haber hecho gran campaña, le dijo a Arce, no, si vos no me convocás, porque lo de él fue pichadura. Lo Ortigosa, ahí es donde siempre entramos con el tema de quién usa a quién. No, es como club de barrio, lo del APF. Porque ya había tenido su momento de gloria con el Tata, jugar la Copa América en Argentina, el Mundial en Sudáfrica. O sea, por eso cuando es un tema tan vidrioso, pero se dejó el precedente. Porque cualquiera va a decir, el representante del jugador eventualmente pichado. No, tranquilo, fíjate lo que pasó con Lescano. Se te va a llamar. Y mira que los entornos son complicados. Te dicen, no tiene nada, esa selección no tiene nada. Al final te van a decir. Es todo complicado, ese es el punto. O sea, entonces, se dejó un precedente. Porque el Lescano no es que ahora no es convocado porque alguien dijo, no señores, esto no se puede permitir, sino que él se bajó con el rendimiento. Yo espero que, por ejemplo, a ver, acá se le preguntó en la conferencia por lo de Tony Sanabria. Está Enrique Sánchez, vamos a tratar de echar más luz sobre el tema. Gusto en saludarte, Enrique Sánchez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Al contrario, Bruno, un placer estar siempre que puedo en tu programa, contigo, con tu compañero, con tu audiencia. Realmente un gran placer. Bueno, qué suerte que nos atiendas, porque mira que estamos hablando a fondo de la selección paraguaya.
Y donde vos te vas, yo no sé si te pasará a vos también, Enrique. Lo primero que te preguntan es, ¿va a continuar Berizzo? Te preguntan. Y yo sinceramente, la información que tengo es que Berizzo va a continuar, pero que la Copa América va a ser una prueba importante para él. Eso es lo que me dijeron. Ahora, yo confío en mi fuente y vos sos integrante del departamento de selección. No quiero comprometerte, a lo mejor si podés decirnos cómo está el panorama. La gente quiere saber qué pasa en el entorno de la selección, porque hay demasiados dimes y diretes. Estábamos hablando acá de el caso de Juan Escobar, porque también analizábamos, es gravísimo si es que él dice, no, yo no me voy a ir más a la selección, o pone como excusa una situación que no es para no irse a la selección porque no fue tenido en cuenta. Entonces, y me dice Dani, no, pero hay un precedente con Lescano. Entonces, hay un ambiente en el que yo me parece importante que salgan a hablar en estos momentos personas como ustedes que están en el entorno de la selección. Pero te agradezco muchísimo, Bruno, la oportunidad. Te agradezco por sobre todas las cuestiones y voy a pagar con absoluta sinceridad, porque es así, como hablamos siempre, lo que ocurre. En primer lugar, decirte que no hay ningún malestar al interior de la Asociación Paraguaya de Fútbol y de la selección. Ninguno es ninguno, Bruno. No te vengo a mentir, no te tengo por qué decir lo contrario. El plantel, hay una compenetración como hace mucho no hay entre cuerpos técnicos, jugadores y dirigentes. Estamos trabajando día a día, no es que estemos tocando de oído, estamos conviviendo con este plantel, literalmente. Hace 12 días, ayer salimos, volvemos a entrar hoy a las 16 horas a la práctica y nos quedamos de vuelta ya al inicio de la Copa. Así que yo quiero que sepa eso, confiamos en este proceso, Bruno, y tu información, tu informante, mejor dicho, es absolutamente acertó en esa situación, o por lo menos tiene razón. Y lo que sí quiero decirte es que aquí no hay ningún deadline, como se dice, ninguna línea, o cómo poder decirte eso. No hay ninguna fecha o no hay ningún instrumento en el que esté sujeto la evaluación de la continuidad de un proceso. No, y la Copa América tampoco es eso, no bajo ningún punto de vista. Si es por eso, nuestro trabajo, el mío, el tuyo, se evalúa permanentemente, todos los días. Estamos tratando de hacer lo mejor, dar lo mejor de cada uno de nosotros, y por supuesto eso se va viendo día a día, pero la Copa América no. La Copa América es una competencia internacional en la que Paraguay quiere hacer una mejor campaña, ser protagonista y ganar la Copa, ¿por qué no? Eso es la Copa América, no un elemento, un instrumento de evaluación resultante de una situación o no. Pero perdón, Enrique, perdón que te interrumpa ahí. Pero no. Dicho esto, entonces, no va a estar bajo evaluación Berizzo. Lo que vos me confirmás es que va a continuar Berizzo. Absolutamente, el cortar con el proceso. Por eso, Bruno, no quiero ni siquiera decirte eso. Quiero decir que el proceso continúa porque estamos contentos con ello, porque no quiero responder. Pero independientemente de la Copa América, independientemente de la Copa América. Por supuesto. Pero es lo mismo, Bruno, vos hoy sos un renombrado periodista y mañana puede dejar de serlo, o no sabemos lo que va a pasar mañana, pero absolutamente en la mente de nadie, ni en el trabajo, ni absolutamente está en el famoso cortar con el proceso. Hoy apuestan a Berizzo. Por supuesto, pero no quiero hablar de eso porque no quiero responder rumores, Bruno. El profe está llevando adelante un proceso en el cual confiamos desde el inicio, estamos contentos, creemos que hay evolución en este proceso, tenemos ¿cómo te puedo decir? Los instrumentos para determinar que hay evolución en este proceso, y bueno, esto continúa. El camino es todavía muy largo, Bruno. Yo entiendo, pero sinceramente, a ver, ¿quién no quiere ir a la selección? Porque el primero que quiere ir es Robert Harrison y la APF. Primero eso, porque lo más importante para cualquier asociación o federación es que su selección esté en el mundo. El resto es historia.
Por supuesto. Vamos a ser sinceros. Bueno, entonces, pero hay errores que hemos notado, y creo que ustedes lo habrán sentido, que fue unánime. Mira que yo no recuerdo una unanimidad del periodismo, ¿verdad? Cada uno dice a su manera, ¿verdad? Hay algunos que lo dicen con respeto, hay otros que lo dicen desde el análisis táctico, futbolístico, hay otros que prefieren el discurso populista, voz levantada, no sé, ponerle lo que quieras, ¿verdad? Pero hay una unanimidad, Enrique, que el técnico hasta ahora pareciera ser que no encontró el equipo. Y hay errores que hemos notado y se ha quedado muy plasmado contra Brasil. Por ejemplo, Gastón Jiménez, un rendimiento, yo sé que a lo mejor vos no vas a hablar de jugadores, no vas a hablar de rendimientos y compañía, pero a lo que quiero concatenar y llevarte es, si ustedes ven, analizan esa situación para después charlar a puertas cerradas con el técnico Berizzo. No dio imponerle situaciones, pero hablar, no sé, que Justo Villar o el propio Robert Harrison le diga: mira, profesor, o don Eduardo, o Eduardo, no sé cuál es el trato, o Berizzo, ¿te parece que este es el camino? Porque se jugó de una manera contra Uruguay, ¿verdad? Donde quizá arriesgamos más y le ganábamos a Uruguay. O sea, ese partido fue bueno. Ahora, pero el problema es que no. Mira, permitidme redondear esto y perdonadme que me apasione tanto, porque el tema es la selección paraguaya. Acá pasa lo siguiente: contra Brasil, Junior Alonso terminó volante, Gastón Jiménez no rindió, Ángel Romero y Miguel Almirón juegan en puestos donde no están rindiendo. Entonces no se encuentra, pareciera ser el equipo. Y después hay una cuestión tangible: no le ganamos a Perú, no le ganamos a Bolivia en casa, perdimos contra Brasil, que estaba dentro de los planes a lo mejor. Estaba a lo mejor dentro de los planes, porque Brasil es superior inclusive a Argentina, pero hoy es muy superior a Argentina. Entonces, pero hay errores que yo me imagino ustedes están viendo, se visibiliza. Y eso no pueden dejar pasar, yo supongo, no sé, a lo mejor estoy equivocado. No, Bruno, te voy a responder porque demasiadas cosas en tu análisis son demasiadas cosas y no quiero poder. En primer lugar, decirte lo siguiente: vamos a darle un poco de mérito también a Brasil de lo que acaba de decir en la última parte. O sea, nosotros podemos perder con Brasil. La noticia, vamos a ser sinceros, la noticia no es ganarle a Brasil, la noticia es perder con Brasil, la noticia es ganarle a Brasil. Sí, no, hasta matarle la noticia. La noticia, Brasil es la mejor selección de América y es la segunda o tercera mejor selección del mundo. No estamos hablando, vamos a darle un poco el mérito también en esta situación. Vos no querés perder, yo no quiero perder, nadie, ningún jugador, ninguna selección quiere perder, ningún paraguayo quiere perder, y bueno, por supuesto, eso nos genera frustraciones, se entiende perfectamente. Hubieron errores, van a haber errores siempre en un proceso. Quiero que te quedes tranquilo de que nosotros no solamente vamos a conversar, sino que conversamos siempre. Nosotros estamos conversando siempre, permanentemente. Yo te voy a decir, sin dudar, que yo creo en este proceso, la APF cree en este proceso continúa, este proceso para nosotros es un proceso evolutivo en el que se van corrigiendo también los errores que hay. Por supuesto que no duele no sumar, lo hablamos ya, aquellos partidos que no se sumaron en casa, por supuesto que cuesta, para cada partido hay, y sobre todo cuando decís, yo no voy a hablar porque no soy técnico y tampoco voy a hablar de mis jugadores con quienes comparto todos los días. Si a alguien no le gusta, un jugador no rindió, no tenemos que enojarnos nosotros con respecto a que cada fecha de eliminatoria se vaya entrando un equipo diferente. Todos lo hacen. Cada partido contra el rival que sea, se destaca cuáles son sus virtudes, cuáles pueden ser los puntos flacos, y bueno, y se arma un equipo de acuerdo al rival. Eso tiene que entenderse, y por supuesto el profe irá probando y tendrá variantes sobre una estructura lógica, y bueno, y va a seguir ocurriendo probablemente hasta que encuentre su once ideal. Probablemente es natural, es normal, ocurre, y bueno, nosotros decirte que finalmente que creemos en esto, que
si se cometieron errores y todos cometemos errores, se van digamos corrigiendo. Creemos firmemente en que vamos a clasificar, todos queremos clasificar y creemos firmemente que vamos a estar en Qatar. Estamos trabajando para ello. El camino, como te dije recién, todavía es largo. Estamos hablando de la sexta fecha, son 18. Las de septiembre van a ser fundamentales para acercarnos a nuestro objetivo. Van a ser 3 fechas. Y bueno, mientras tanto, pensar en lo que se viene ahora, que es la Copa América, que fundamentalmente, más allá de lo que podemos hablar nosotros, significa que los jugadores puedan estar todo el plantel completo con su estrella por unos 30, 40 días juntos, entrenando todos los días, conviviendo, y eso hace muchísimo a la cuestión futbolística, hace muchísimo a la cuestión técnica y sobre todo a la cuestión también emocional de los jugadores, que van a ir trabajando con mucha intensidad todos estos días. O sea que creo que también la Copa América va a sumar un poquitito en todo lo que venimos hablando. Bueno, primero queda entonces el limpio, no van a cortar el proceso, confían en Berizzo, va a continuar Berizzo. Muy importante que se salga en estos momentos a hablar, entonces ya se deja de especular. Lo segundo, no hay malestar, porque lo de Juan Escobar, si querés explicar, también te agradecería muchísimo. Lo de Juan Escobar, Bruno, así, sí. Te lo digo con mucha honestidad. Al día de ayer, terminando la práctica, Juan Escobar se acercó al técnico alrededor de las 11 de la mañana y le solicitó la posibilidad de no integrar el viaje a la Copa América por alegar problemas estrictamente personales. Eso fue lo que pasó. Uh-huh. Y así como decís, y me gusta, no especulemos con nada más, con que hay grietas dentro del plantel. Absolutamente, eso es lo que él manifestó y eso es lo que yo te digo, es lo que yo sé. Y bueno, si el profe le da vía libre a su solicitud, probablemente lo integre la lista de 28 que va a presentarlo en minutos más, en horas más. Ahora, Enrique, solamente quiero preguntarte esto, sin entrar en detalle porque es una cuestión personal. Sí. Pero, ¿Escobar le explicó esa situación personal o solamente le dijo, tengo una cuestión personal? No, sí, le explicó al profe esa cuestión personal. Yo desconozco, le explicó. No, aunque conozca, no viene a caso que estemos introduciéndonos en la vida privada de la... Lo detalló, claro que sí, sé que le explicó la cuestión personal, no sé cuál ni el nivel de detalle, pero sí, claro, la cuestión personal, una cuestión personal que reviste su gravedad para solicitar no irte. Vos, igual que yo, Bruno, no fuimos futbolistas, pero si lo hubiéramos sido y nos convocaban para la escuela de barrio, donde están, nos íbamos sin un dedo, nos íbamos, ¿verdad? Bueno, entonces deberá haber sido una cuestión con cierta envergadura para tomar esa decisión, ¿verdad? De solicitar eso. Uh-huh. A ver, están ávidos los compañeros de preguntar también, yo tengo más preguntas. A ver, Dani, Ariel, Federico, por favor. No, sobre el punto, Enrique, muchísima coincidencia que justo después del combo le avise algo que se podría haber charlado antes si es que no fue una cuestión de urgencia. No, yo creo que sí es una cuestión de urgencia. ¿Y cuál es la otra cuestión, el otro rumor que pueda haber? ¿Cuál es? El que yo sé que pueden estar pensando, porque mucha gente lo dice. Porque es que ya hubo. No. Yo, por ejemplo, porque no juega se enoja. Yo no creo que eso ocurra en una selección nacional. Perdón, Enrique, donde palpita al mundo. Pero por supuesto, ¿cuántos 11 nomás juegan? Ya sé, pero ¿cómo vas a decir que no crees que ocurre así? Inclusive ya ocurrió bajo este ciclo, este mandato. A ver, ¿cuál, por ejemplo? Brasil 3, Paraguay 0, en el postpartido, Darío Lescano, Néstor Ortigosa. Bueno, pero lo de Darío Lescano fue otra cuestión en otro proceso. Lo de Darío Lescano salió a reclamar una cuestión en contra de la selección, tomó la decisión Darío Lescano no irse. Son cuestiones que cada uno lo puede hacer. Y justamente te estoy diciendo que podemos después debatir si está bien o está mal. Lo que no podemos hacer es ignorar que ese tipo de cosas ocurren. Por eso me parece que es importante, porque en algún momento, acá inclusive charlando con el director deportivo, que es Justo Villar, se había mencionado que lo de la Copa América también iba a ser una especie de banco de experimento para jugadores más jóvenes. Entonces, y aquella vez el propio Justo había dicho, capaz algunos jugadores de las eliminatorias, entiéndase algunos muy titulares, capaz se bajen por el tema de descanso
y hasta uno entendía por la naturaleza de una Copa América. ¿Pero qué tiene que ver con lo de Juan Escobar, Dani, por favor? Y por eso te estoy preguntando. O sea, por eso, o sea, yo... ¿Cuál es tu pregunta específica para entender? No, y la pregunta es si ese tema del enojo que puede ocurrir está derivando en ausencias forzadas, porque eso sí sería muy preocupante para el proceso rumbo a Qatar, lo que significa la valoración de la selección. Por eso la consulta a alguien que está ahí en el día a día con los jugadores. Claro, en primer lugar, Dani, yo me reafirmo en lo que te dije, mi respuesta es lo que te conté, ¿verdad? Él le comunicó, el profe le solicitó no viajar por cuestiones personales. Esa es la verdad. Ahora, el trasfondo de lo que podamos creer vos, yo, de lo que creemos que pueda suceder, eso no puedo yo hablar de cuestiones de cuestiones que no son ni siquiera manejables porque ni siquiera han sido dichas, ¿verdad? De rumores yo no puedo hablar. Ahora, en el caso que ocurra y de que sea verdad de lo que vos afirmás o estás pensando en voz alta, yo creo que en una selección nacional, en primer lugar, ninguno de los 32 jugadores que están ahí está obligado. O sea, los jugadores se van por la gloria de ser parte de la selección paraguaya. En primer lugar, eso lo manejan desde el utilero hasta el último directivo, pasando por todos los jugadores, así de simple. Por supuesto, yo entiendo, Dani, son 11 jugadores los que juegan. De repente vos crees que puede estar, no está, y bueno, ahí se enoja porque no juega. Le tocó a uno, le tocó al otro, todos van a tener su oportunidad en un proceso, es un proceso largo. Pero yo creo que no pasa por ahí, no es profesional hablar de que puedo enojarme porque no soy tenido en cuenta. Si sos parte de la convocatoria de las 32, en este caso los 28, claro que sos tenido en cuenta. Yo digo de esa manera, Dani, yo disculpame que no pueda aportar en esa elucubración que estás haciendo porque yo considero y te lo digo con honestidad, es así. Bueno, podemos discrepar, o sea, no es que solamente no estuvieron entre los 11, sino que en la planilla de 23. Voy a otro punto que vos mencionabas. Vos dijiste que hubo evolución. ¿Vos crees que, por ejemplo, en este combo jugamos mejor que en el combo anterior, donde uno incluye, para mí, el mejor partido que se hizo en aquel primer tiempo en la Bombonera? Pero más allá de la valoración que puedo hacer yo como periodista, ¿ustedes vieron una evolución en este combo de 2 partidos de Uruguay-Brasil? Yo no te puedo hablar, mi querido Dani, de evolución de cada partido porque no soy técnico. No, pero por lo que respondiste, dijiste que ustedes vieron evolución. Lo que yo dije, Dani, escúchame, lo que yo dije es que nosotros creemos en este proceso y creemos que en esta evolución, en este proceso vamos evolucionando. La evolución desde mi perspectiva conceptual es que si hubieron errores, si hay cosas que ajustar, se van ajustando, se van corrigiendo y se va mejorando. Sí, yo creo eso. No me vayas a poner nomás en cada partido porque no puedo responderte eso, porque necesariamente voy a cometer errores al no ser técnico. Y sí, te vuelvo a recalcar, el partido último contra Brasil no le gusta a nadie perder, y mucho menos dejar de sumar en casa, absolutamente. Si hubieron errores, obviamente, y no se estuvo a la altura, que creo que muy rápido nos vino un gol, y obviamente eso a los 3 o 4 minutos cuando viene un gol, todo el esquema queda en tela de juicio. Obviamente hay que empezar a replantear. Bueno, son cosas que ocurren en los partidos. ¿Qué hubiera ocurrido si el zapatazo al derecho hubiera entrado? ¿Qué hubiera ocurrido si otras ocasiones que tuvieron otros jugadores se hubieran producido? Pudo haber cambiado el ritmo del partido, pero de balde voy a hablar de eso al decirles que obviamente siento igual que ustedes la congoja por no haber sumado los 3 puntos que es lo que queríamos. También soy consciente, le doy el mérito también a la selección brasileña, que supo golpear primero, aprovechó el efecto sorpresa, nos metió un gol de entrada y bueno, tuvimos que jugar de entrada con la cancha inclinada, ¿verdad? Entonces muchas cosas, pero sí, me reafirmo en lo que te estoy diciendo. ¿Cuándo sale la lista? Ahora, en minutos más, en una hora más, probablemente el profe la vaya pasando. Son 32 los jugadores que estábamos,
Sí. Y por reglamento de competencia Conmebol van a ir 23 más 5, o sea, 28 son en la lista 28. Van a haber 4 jugadores menos que lo que teníamos ahí concentrado por el tema de la eliminatoria. O sea, no va a haber uno nuevo, sino que de esta lista de 32 son 4 los que salen. Así mismo, Dani, así mismo. O sea, 3 más Juan Escobar. Probablemente, exactamente, así mismo. Uruguay acaba de lanzar su lista de convocados. Cavani, Luis Suárez, Torres, Ocampo, Rodríguez, De la Cruz, de Arrascaeta, Viña, Torreira, Betancur, Vecino, Valverde, Borrarián, Nández, Rodríguez, Cáceres, Araujo, Coates, Jiménez, Godín. Van todos, Muslera, Campaña y Rochet, los arqueros. Sí, van todos, por lo visto. Van todos. Brasil publicó también y va con todo su poder. Y Bolivia ya está allá, sí. Bolivia, el primer equipo que ganó a Brasil. Sí, Bolivia ya está allá. Bolivia ya llegó, ayer llegó, creo que a Brasil. Enrique, una pregunta cortita y que no merece repregunta. Quiero saber a dónde estamos parados. ¿No le preocupa el funcionamiento del equipo a ustedes? A nosotros nos preocupa no sumar en casa siempre, por supuesto que sí, si a eso te referís. No, más allá de la suma del funcionamiento. Y estamos en la 6ª fecha, mi querido. Estamos a un punto del tercero. Queremos ganar, sí. A lo mejor las cosas y el esquema que se plantea no sale siempre a la perfección, sí. Hay errores que cometemos, sí. Hay errores futbolísticos, por supuesto, así se pierde o se gana un partido, por supuesto que sí. No nos preocupa el hecho de que hayan errores, sino no nos preocuparía el hecho de que continúen los errores y no se corrijan. Y en eso creo que estamos, y por eso tenemos tranquilidad en este proceso. Y yo sé que es difícil hablar y decir eso cuando venimos de perder contra Brasil, pero bueno, es así, nos tocó perder esta vez. Se seguirán haciendo tomar todas las medidas necesarias para enfrentarnos en este nuevo combo que se viene, que creemos que va a ser por la temática mucho más importante, y creo que se va a definir en el septiembre también gran parte de la eliminatoria, por lo menos una parte importante. Y bueno, estamos trabajando con fe en eso y confiamos en este proceso, mi querido. Federico, ¿una repregunta? No, yo hacer una repregunta porque evidentemente que no hay mejoría en algún aspecto, y te preguntaba, Enrique, querido Enrique, Sí, Federico. No lo está matando Almirón. Almirón un número 10 que tendría que tener otro vuelo, y este sistema de errores reiterados le están cortando la posibilidad de que sea el jugador que todos hace 3 años estamos esperando que sea en la selección. Uh-huh. Sí, por supuesto, comparto tu criterio, Federico. Yo creo que todos, para nosotros Almirón es nuestro ídolo, obviamente. Para nosotros hace un trabajo, lo hizo en estos últimos partidos, hizo un trabajo terriblemente sacrificado. Se sacrificó con mucho sacrificio de arrojo. Muchas veces eso se ve, muchas veces no se ve. Los planteamientos de los últimos partidos fueron distintos. Jugar de visitante contra Uruguay, jugar de local contra Brasil, obviamente que hace diferencia. Pero no soy un técnico, Fede, no soy técnico para decirte, ni puedo entrar a decir si un jugador tal cual estuvo bien o estuvo peor. No puedo hacerlo desde donde estoy. Yo creo que todos los que entran tienen toda la confianza del técnico y de todos nosotros, son ídolos. Ahí tenemos nosotros 28 ídolos, son nuestros cracks, son todos los jugadores que tiene Paraguay. Y bueno, esperaremos mejores resultados, y confiamos en ello, y eso va a hacer que también se vayan mejorando y vayan explotando cada uno de los jugadores que vos hablas. Enrique, estupendo lo que dijiste, porque lo estuvimos hablando aquí con Bruno, con Dani, con Ariel, que de la dirigencia, al no ser técnicos, no se puede hablar de tú a tú de alguna cuestión táctica con Berizzo.
a la hora de ver, revisar qué errores se cometieron, qué se puede hacer para mejorar. ¿Villar habla de eso con él? Sí, claro, hablamos todo con él, siempre estamos en contacto permanente, habla Villar, habla el departamento de selección, habla el presidente, siempre se está hablando con él. De este último combo seguramente nos vamos a juntar a charlar, como siempre, convivimos juntos, Fede, y bueno, hoy estamos volviendo ahora en horas más. Yo estoy corto con ustedes, almuerzo y ya estoy de vuelta yendo para el panel y bueno, ya tendremos la oportunidad y siempre vamos a estar en contacto permanente y por supuesto vamos a compartir con ustedes siempre todo lo que nosotros sabemos. ¿Ustedes van para quedarse en Brasil o hacen retorno tipo Argentina, Chile? Exacto, por el tema del COVID y de toda de ignorar los riesgos sanitarios, el domingo viajamos a Brasil, a Goiás, jugamos contra Bolivia el lunes y el martes estamos de vuelta en el Pané. Vamos a hacer sede aquí en el Pané una semana, 7 días, con todas nuestras comunidades, tranquilos aquí en nuestra burbuja, y posteriormente viajamos a Brasilia. El 21 jugamos contra Argentina, el 24 contra Chile, en el mismo lugar, entonces vamos a estar ahí toda esa semana, y el 28 se juega contra Uruguay en Río de Janeiro, perdón. Entonces vamos a viajar de Río de Janeiro. Hasta ahí el cronograma que, digamos, tenemos establecido, ¿verdad? Y ahí dependerá de que nos venga después de la primera fase y dónde jugar, ¿verdad? Enrique, para cerrar, agradeciéndote, repito, una vez más el tiempo. Por favor. Vos al inicio de la entrevista dijiste que no hay ningún problema en la selección, no hay ninguna grieta, que los jugadores están firmes y unidos. Así mismo. Ok. Juan Escobar es el único que le comunicó, habló con el técnico, el resto todos sin ningún problema. Por supuesto. Ajá. Por Ahora, supuesto, te hago la última consulta. En esta lista de Copa América, básicamente van a ser los que estuvieron en las eliminatorias o vamos a tener jugadores... Sí, justamente me preguntó Dani eso. Ya te preguntó Dani. Sí, éramos 32 y nos debemos quedar en 28. Sí, o sea 28 que es la van a oficial. sobrar, van a bajarse 4, digamos, para que queden los 28 reglamentarios. Bueno, pero... si nos agrega nadie afuera, es el plantel, digamos, con el que se tiene. O sea, si no, eso es lo que quería llegar. No es que le van a convocar, por ejemplo, no sé, por decirte a Derly González, por ejemplo. Sí, no, ya queda... O sea, es de los que ya tuvieron en el combo eliminatorio. Así mismo. De ahí se bajan 4 y queda el resto. Así mismo. Perfecto. O sea, 3 ya en realidad, ahora quedan 3 cupos. Bueno, Enrique, algo que quieras agregar que te parezca importante, que a lo mejor no te preguntamos, porque creo que te hemos preguntado de todo un poco, algo que consideres importante. Sí, la verdad que me preguntaron de todo, Bruno. Y no, Bruno, te pusimos la verdad que decirles con mucha convicción, ¿verdad? Expresarte mi deseo de que la fe, yo sé que todos tenemos fe y tenemos muchas expectativas, nuestras expectativas racionales muchas veces se ven afrontadas lógicamente por un resultado, por alguna otra cuestión, en parte nos frustra, pero el camino es largo, que confíen un poco también en este proceso, que sé que lo hacen porque obviamente y las críticas son por muy bien recibidas. Quiero que sepan que las críticas constructivas y las críticas racionales son súper, así como decir que también, Bruno, dijiste al inicio, hay críticas que también son bastante iracundas, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor no tan infundadas en algunos casos, por supuesto, cada uno tiene el derecho de hacerlo, ¿verdad? Decirles cuando le digo que la selección está gozando una excelente salud, quiero que sepan que hay ese contubernio propio de dirigentes, jugadores y cuerpo técnico de la mejor manera. No existe ningún resquebrajamiento, hay un excelente ambiente, los jugadores están en unas instalaciones que son del primer mundo, como lo de nuestra Viroga. El entrenamiento es intenso todos los días, con ganas, con alegría, con mucha expectativa, con mucha fe. Es lo que se vive adentro. Muchas veces, mucha gente a lo mejor lo desconoce, pero bueno, aprovecho para comentarle que eso es lo que hay. Por supuesto que los jugadores son los primeros que
que no les gusta perder, por supuesto que afecta no perder, pero como dicen ellos mismos, uno a pensar en el siguiente partido, a corregir los errores, y bueno, esa siempre es la consigna, así que estamos seguros que vamos por el camino, todavía es largo, y bueno, Bruno, vamos a hacer todo, y la idea es, no hay ninguna otra, un objetivo más que el que estará en Qatar y todos nuestros mejores esfuerzos, donde nos toque a cada uno lo que estamos, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer sin duda alguna. Enrique, mucha salud para vos y tu familia. Gracias por atendernos, muy amable. Gracias, mi querido Bruno, a todos, a ustedes, a Dani, a todos, un gran abrazo y saludo a la audiencia. Enrique Sánchez, Departamento de Selección de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Lo que vos me confirmás es que va a continuar Berizzo. Absolutamente, el cortar con el proceso, por eso Bruno no quiero ni siquiera decirte eso, quiero decir que el proceso continúa porque estamos contentos con ello, porque no quiero responder. Pero independientemente de lo de la Copa América. Por supuesto. Hoy apuestan a Berizzo. Por supuesto, pero no quiero hablar de eso porque él está llevando adelante un proceso en el cual confiamos desde el inicio, estamos contentos, creemos que hay evolución en este proceso y bueno, esto continúa, el camino es todavía muy largo, Bruno. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podés seguir cuidándote donde estés consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábado de 8 a 20 horas. Asismed, toda la vida. El orgullo de los colores de nuestra albirroja van más allá del fútbol. En esta Copa América, acompañala con sus colores en tus manos con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Encontrará donde siempre, escanea el QR y participa por Visicoolers TV, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen, desde 1912 con la albirroja puesta. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Llegó a Bristol el combo golazo. Si llevas 2 productos o más, llevas más barato. Aprovecha hoy y elegí cómo armar tu combo como este. TV Tokio, 50 pulgadas más cervecera Midea 82 litros. Ahora solo 18 cuotas de 333.000 guaraníes. Ahorra 450.000. Además, con la compra de cualquier producto podés ganar 50 millones en electrodomésticos para equipar tu casa. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Initiative Escuela de Negocios presenta el primer foro en Economía y Gestión 2021 con las exposiciones de los expertos: Santiago Peña, director del Banco Basa; Carlos Jorge Biederman, presidente del South Food Paraguay, Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken; by Benito Barros, rector del CFT de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Este jueves 10 de junio en formato live. Entérate más comunicándote al 720-97-72. Evento exclusivo para la red alumni de Initiative. Initiative, Escuela de Negocios. Santa Clara Medicina Prepaga, comprometidos con la salud, ofreciendo medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicio que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores, diversas alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Santa Clara, vivamos más. Seguinos en nuestras redes @Santa Clara Medicina Prepaga y entérate más o llámanos al 418-0146. Mientras buscas tus llaves para salir, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. En primer lugar, decirte que no hay ningún malestar al interior de la Asociación Paraguaya de Fútbol y de la selección. Ninguno, Bruno. No te vengo a mentir, no te tengo por qué decir lo contrario. El plantel, hay una compenetración, como hace mucho no hay entre cuerpos técnicos, jugadores y dirigentes. Estamos trabajando día a día, no es que estemos tocando de oído, estamos conviviendo con este plantel, literalmente. Confiamos en este proceso, Bruno. El que informante absolutamente acertó en esa situación, o por lo menos tiene razón.
Y lo que sí quiero decirte es que aquí no hay ninguna fecha o no hay ningún instrumento en el que esté sujeto la evaluación de la continuidad de un proceso. No hay ningún problema en la selección, no hay ninguna grieta, que los jugadores están firmes y unidos. Así mismo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con Televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las gradas vacías, Migui no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con Televisores Tokio. Con el pacto de confianza NGO. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Lo de Juan Escobar, Bruno, es así, Sí. te lo digo te lo digo con mucha honestidad. Al día de ayer, terminando la práctica, Juan Escobar se acercó al técnico a las 11 de la mañana y le solicitó la posibilidad de no integrar el viaje a la Copa América por alegar problemas estrictamente personales. Eso fue lo que pasó. No especulemos con nada más, con que hay grietas dentro del plantel. Absolutamente, eso es lo que él manifestó y eso es lo que yo te digo. ¿Escobar le explicó esa situación personal o solamente le dijo, tengo una cuestión personal? No, sí, le explicó al profe esa cuestión. Lo Pero- detalló, claro que sí. Sé que le explicó la cuestión personal, no sé cuál ni el nivel de detalle, pero sí, claro, la cuestión personal, una cuestión personal para solicitar no irte. Deberá haber sido una cuestión con cierta envergadura para tomar esa decisión, ¿verdad? De solicitar eso. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo tengo un héroe invencible, lo llamo papá. Felicidades papá en tu día. Gracias por todo, gran amigo, maestro y mejor consejero del mundo. En este mes regalale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad, precio, ubicación, todo lo que podés tener invirtiendo para tu familia de forma segura. Boulevard Plaza Pinedo lanza la Torre 2, ofreciéndote más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, áreas de coworking, comercios externos. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Búscanos en redes como Boulevard Condominios. Podéis hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máximo respaldo a su inversión. La locura por el fútbol solo tiene una cura: más fútbol. Contigo, conectada a tu pasión con tu plan de TV e internet hogar. Para más información ingresa a tigo.com.py. Tigo, nos mueve la misma pasión. Bueno, 13:08. ¿Por dónde seguimos, verdad? Porque No. es muy interesante, me parece, la nota con Enrique Sánchez para Demasiado. tener cada uno su opinión, ¿verdad? Demasiado, Bruno, porque a ver. yo creo que primero te confirmó lo que vos decías, pero elevó la apuesta. Y yo, a ver, más allá de que discrepaba con ponerle casi 3/4 de lo que expresaba el dirigente de la APF, blanqueó una situación. Pues yo repito, o sea, ¿qué tipo de análisis de rendimiento va a hacer la dirigencia? Y después Federico le preguntó lo que acá estábamos debatiendo. Ahora, porque ¿O no quieren decir también? No, porque a ver, para mí la jugada es muy clara. Yo no creo que para ellos Esperemos- esté bien y que haya evolución, lo que fuese. Ellos No, saben es que la después realidad. Después tuvieron no que quieren salir, retractarse. decían No. públicamente. Yo lo que creo es que, a ellos ver, coman vidrio y que estén vinculados a la realidad. No. Pero claro que hoy en día más con este tema de los conceptos de las burbujas. Y muchas veces los escándalos o cuando dicen, si yo no sabía que era tan grave, ya había sido. Y hoy con el tema de que el WhatsApp o... A veces vos podés vivir en una burbuja. Y mejor término nunca aplicado, ¿no? En estos tiempos. Entonces necesitas a veces un golpe de realidad. Yo espero que haya ese golpe de realidad. Por eso te voy a preguntar, ¿qué evolución? Si nosotros salimos de un combo donde el VAR nos dio un punto. O sea, entonces,
bajar un poco la pelota, lo que habíamos analizado ayer con la conferencia de Berizzo, cuando él dice corregir cosas, y yo espero en eso de la corrección, porque si me hace decir que en este combo evolucionábamos en relación a aquel muy mal partido contra Bolivia, pero también el buen partido contra Argentina, ahí sí que se les pierde la pelota. Y yo creo que con lo que dijo, el típico, si terminamos quinto de este grupo, igual va a seguir. Si te dijo que no está en juego el tema de la Copa América, porque si te hubiera dicho lo que vos manejabas, no, es como más, información, le hice la repregunta que yo estaba pensando y Ariel me dijo, así fuera de micrófono, preguntarle si independientemente del tema de la eliminatoria, que también creo que estábamos pensando, era la pregunta obligatoria. Le volví a insistir en la pregunta, ¿continuará Berizzo independientemente de los resultados de la eliminatoria? Y dijo sí. Sí. No, o sea, de la Copa América. Proceso. Habla de la Copa América, es un torneo totalmente diferente. Pero después utilizó una figura tuya, Bruno, de periodista, que vos estás bien, mañana son lo mejor, pasado no sabemos. Sí, como pero, que te deja entender pero ¿sabes lo que yo entendí? Es que si él entraba a lo que le preguntaba a Bruno, sí, vamos a evaluar lo que ocurre en la Copa América. Decime si es evaluable quedar quinto en un grupo de 5 con Bolivia. Nos jugamos a la altura, la última vez que vimos, ni Goianía ni Río de Janeiro no tienen altura, ¿verdad? Entonces, por un lado, pues, esperan, pues, esta gente está pensando que puede quedar quinto, porque si te hubiera dicho, vamos a analizar, y si quedamos quinto, se va. O sea, es como que, por un lado, yo digo, bueno, ahí blanquearon lo que yo creo, porque las sensaciones van a perder la Copa América en un formato diferente, donde tenés que ser demasiado malo, que no lo es la selección, pero tenés que ser demasiado malo para quedar eliminado, y después entramos en la épica, porque se supone que nos va a tocar un cuco en cuarto, y ahí Bruno, la opinión pública otra vez va a cambiar. Perdón que te interrumpa, yo hace rato choqué con Federico porque yo le dije, candidez periodística, o no sé cómo fue que le dije. Ingenuidad, inocencia y candidez, las tres. Bueno, te pido disculpas si es que te tomaste muy a pecho el tema. ¿Verdad? No. Bueno. De hecho, te estoy diciendo. Gracias, Federico. Lo que le quiero decir a Dani, acá no se va a evaluar, te vuelvo a repetir, el resultado, o los resultados no se van a evaluar. ¿Qué? Es el cómo juega Paraguay. Sí, yo te pregunto, a ver. Eso es, vos le escuchaste a Enrique Sánchez, ahora escuchame lo que yo te digo, lo que yo sé, lo que yo consulté. Sí, no. ¿Entendés? Porque yo te dije, va a continuar, te dije, y era correcta la información y lo ratificó Enrique. Él va inclusive más allá. Dice, va más allá. Claro, porque dice, no vamos a evaluar nada. Es otro torneo, dice. No vamos a evaluar nada. Bueno, pero a mí sí me dicen que sí. Y bueno, pero sea, Dani, es que también te voy a poner sobre la mesa un ejemplo, Federico y Ariel. Esto mirando del lado negativo, que esperemos no pase, por favor. Claro. Porque ahí sí que ya sería una hecatombe que no le ganemos a Bolivia, por ejemplo, y que perdamos 2 de los 3 partidos que nos queden, o perdamos 3 de los 4. Igual te puede clasificar con 3 puntos, ¿verdad? Igual depende. Pero ahí se va a ver el cómo se juega, qué innovación, qué mete, qué jugadores, qué equipo, arma Berizzo. Eso es lo que van a mirar. Yo entiendo, pero ¿sabes lo que pasa? No vaya a irte vos mucho al tema del sistema del campeonato, es que el formato que te permite llegar a la final. ¿Sabes por qué tengo que ir? ¿Sabes por qué tengo que ir? Espera, perdón, vos tropezando tenio puede llegar a la final y pasó en el 2011 o no? Sí. A puro penales cuando llegamos a la final. Y me va a decir que y Tata Martino se fue, pues. Claro. Dijo, ya no tengo más nada que darle a la selección. Digo, yo estoy loco. Sí. Y bueno, entonces, así tenemos que mirar esta Copa América. No, pero lo que te digo según lo que a mí me cuentan. Yo una cosita nomás respecto a eso. Quiere decir que entonces hay preocupación. Y que entonces, entonces, porque lo peor es que entonces se están dando cuenta que la cosa no cierra en cuanto al juego. ¿Está bien eso? Ya está, porque lo peor yo es... espero que ocurra eso y que no sea una burbuja en la cual están viviendo. Pero también porque en la nota esta no pasa nada, no le pateamos 3 veces Brasil mejor del mundo. Pero entonces si pasa esa evaluación quiere decir que a buena hora, y me parece interesante, están preocupados por lo que está diciendo Bruno, no con el tema de resultados, sino con el sistema de juego que lo último yo le decía, por favor, háganlo jugar de otra cosa al Mirón. Cada día está jugando peor el pobre chico. Y es víctima justamente del sistema. Le decía por último, una de las tantas cosas que uno quiere repeler, ¿verdad? Del partido a partido. Entonces me parece bien que haya una evaluación al sistema de juego
y no hay resultado. Por eso yo quería cerrar nomás cuando vos decías, cuando yo te hablo del formato. Es casi imposible que el cómo te genere cierta satisfacción y quedes colero. Yo voy nomás a eso. O sea, demasiado rebuscado tiene que ser que, a pesar que nos eliminó Bolivia, estamos recontra satisfechos porque en el cómo convertimos en figura a Lampe, al arquero de Argentina, al arquero de Uruguay, al arquero de Chile. Pero, o sea, es muy rebuscado. Pero una campaña, por ejemplo, similar hace 2 años atrás, donde nos quedamos con la imagen de los penales con Brasil, llegamos. Tampoco tiene que nubilarnos en el análisis. Porque esa campaña no sirve. En función a la eliminatoria no sirve, pero te aseguro que sirve, pero a lo mejor no sirve. que dice es otro torneo. Está bien, por eso te pero dije eso. pero el análisis. algo Por que eso tenemos te que dije. hacer, algo tenemos que hacer, pues si a mí ahora sí vamos a hacer la patria, qué sé yo, nos cruzamos de Brasil o Argentina en los octavos de final. Ahí nos colamos el travesaño, aguantamos en penales, ganamos o perdemos. Eso a mí ya no me va a satisfacer. Porque ya, desde que no te va, entonces como te va a satisfacer, nos va a satisfacer. Es sexual futbolística ya. no que es sexual. No, que yo no me voy a conformar en todo caso. Me parece que no deberíamos conformarnos. Porque no te pone más contento nada. Pero, no. Estoy hablando de los juegos. Pondría feliz ganar a Brasil en la Copa América y clasificar. Bueno, y después los tumbos y vos tipo limpia. Saliste campeón, seguiste con lo mismo y al final de cuentas había sido ya tenía que hacer un cambio antes y por que eso Ariel dejaste distraer. ¿Por qué trae Olimpia? No, porque eso, el ejemplo valió el ejemplo porque no te acuerdas que dijo él que el campeonato del clausura distrajo y confundió. Entonces la Copa América no te interesa entonces. Me interesa la Copa América y hay que tener ya un buen funcionamiento y ganar. Porque ya vimos que contra Brasil la Copa América, contra Uruguay, contra Argentina, pero Deportivo empate con Ovala en el Mundial. Entonces coincidís con la persona que me informa que ellos van a ver el funcionamiento, pero claro, no el resultado. Claro, cómo jugamos y si ganamos. Claro. Si un partido nomás de este tipo ganó hace 2 años que está. Eso es lo que van a ver ahora. Yo por eso te insistía, Bruno, con el tema del formato, por lo que dijo Enrique. Pero vayamos a ejemplos bien concretos. Supongamos más ya que este es 2 grupos de 5. Supongamos que hacemos la misma Copa América de la vez pasada. ¿No ganamos un solo partido? Nuestros mejores partidos fueron contra Argentina y contra Brasil. A ver, jugamos 4, empatamos 3 y perdimos 1. Perdimos mal contra Colombia. Me acuerdo los 4 partidos. ¿Eso sirve o no sirve? Para el comité de para lo que queremos ir al mundial, no. Para nosotros no, porque. Pero. No, pero aquí ya no estaba la tarjeta de la que habla Bruno. Aquí ya la tarjeta a estrenar. No estaba la mochila que ahora lleva por falta de funcionamiento. Ese fue el primer torneo oficial de Berizzo. Sí. Y entonces era diferente. Ahora ya se va con un condicionamiento importante de que el juego es diferente la situación. Pero allí es donde voy. Y ahí te digo, Dani, te adelanto. Te adelanto, estoy con Ariel. Ahí a ellos les puede gustar, a mí no. A mí, con un torneo como ese, que no me vengan que superamos la materia, que la prueba superada y que está todo bien. Te aseguro que va a ocurrir eso. Porque, a ver, y ahí sí, yo por ejemplo compro lo que decía Bruno con el tema del cómo. Porque el empate contra Argentina no tiene mucha similitud con el empate contra Brasil. Contra Brasil nos aferramos a tal punto que le quedó tan fuerte a Tite y compañía, que ellos recordaron en el Defensor del Chaco el partido en la cancha de Gremio. Contra Argentina nosotros merecimos ganar. Y hasta ahora están buscando la mano de Piris. Como también repito, o sea, acá, cuando Enrique Sánchez me dice, no, pues si entraba al derecha, y si Gallo no se dormía, hoy capaz estamos hablando de 0-6, estamos no a 1, estamos a 2 del tercero, y estamos a 3 de la cola. Entonces, son realidades. Yo voy nomás a que, conociendo el tema de, cómo está el ambiente, cómo está la temperatura, a esperar la Copa América, si hacemos una épica, pero por eso para mí inclusive es más importante el tema de los partidos en el grupo donde sí se pueda analizar un poquito más el cómo. La única situación eventualmente de catástrofe es, y justo el fixture quiso que juguemos el primer partido contra Bolivia, porque si allí tenemos un traspié contra una selección que según la crónica hizo un partido más que interesante en Santiago contra Chile, no meto, pero una Bolivia mala a Venezuela capaz no le ganaba, pero entonces están tan motivados que fueron los primeros en llegar y habrá que ver ese partido del próximo lunes. A la vuelta, Johnny, y la probable lista de jugadores que saldrían del Olimpia, por favor, 13 con 20 minutos.
La selección del despertar albirrojo somos todos, por eso en estos partidos de eliminatorias de Copa América alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Test Ride con Taiga el viernes 18 y sábado 19 de junio. Acércate con papá a Inverfin Casa Central para disfrutar del Test Ride de Taiga de 9 a 17 horas. Podrán vivir la experiencia con los modelos Trail, Motoneta, Utilitaria y Urbana. Te esperamos en Artigas Casi Francisco Roa Asunción, con sorteos, música y muchas sorpresas. Visita la fanpage oficial de Motos Taiga, las redes sociales o al WhatsApp 0981-288-828, www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Tener un banco más digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Vision Móvil, porque detrás de cada plataforma digital de Vision Banco hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir hasta el banco. Vision Banco, más digitales, más humanos. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hierba mate compuesta arcoiris viene en 3 presentaciones, con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi. Hierba mate compuesta, otro golazo de arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Forca Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas, te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales coco, frutos rojos, limón, borocuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno y la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios Queso, con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Con personal empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal. Bueno, a ver, Johnny González, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bruno, buen día, saludo para todos. Bueno, Johnny. Señor. ¿Cuándo se va a dar a conocer definitivamente la lista de jugadores? Ya hay nombres muy claros, ¿verdad? Sí. Nombres que ya inclusive nosotros hemos lanzado con mucha antelación. El caso de la Cruz de Jorge Rojas, que ya están en Sudamérica. Polenta no va a seguir, se está negociando con él. Sí, señor. Rodrigo Rojas va a continuar, no va a continuar. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con, Alejandro Silva? ¿Qué va a pasar con Otálvaro? ¿Qué va a pasar con, Ergas? Nicolás Domingo. Espera, tírenme más nombres, muchachos, ayúdenme. Camacho. Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas ya dije.
Concentrate en Ariel, por favor, te pido. Disculpame. Pita, Johnny. Pita. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítalos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset. Cubiertas para todo tipo de vehículos. De los creadores de los packs Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín Ron Fortín Limón con néctar de Murucuya Frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Murucuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar Murucuya, combinación natural. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos unen la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT, Tu Quiniela TT, e jugar legal Jareco Brata Catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato tereré y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Bueno, ya están los 4. Los nombres, los 4. Johnny, ¿estás en el circuito? Sí, señor. Aguantame, por favor. Los 4 nombres ya tenemos de los jugadores que no estarían en la lista. Pero es bueno publicársela antes que los jugadores. ¿Ya saben los jugadores? Ah, no, entonces vamos a contar. Ecuador ya tiene la nómina. Perú ya dijeron también. Perú no dijimos todavía. Perú también, y veo que en Perú sí, por ejemplo, se bajaron Advíncula y Guerrero. Advíncula tiene un partido por Playoff. la permanencia, Daniel. Sí, por Rayo Vallecano. Sí, señor. Y bueno, Gareca Buena dice, porque, a ver, ellos sí que pueden decir, no sé si vamos a poder igualar o mejorar la última Copa América, finalista. Bolivia lleva su figura. Moreno Martín está, Ramallo, Chura, Vaca, Cuellar, Álvarez. Bueno, Juan Escobar, Pulpito Duarte, Juan Espínola y Hugo Martínez son los 4 nombres. Serían. Tweety, por favor, los 4 nombres de los jugadores que no integrarían la lista de 28 para la Copa América. Juan Escobar pidió permiso entre paréntesis, ¿verdad? Pulpito Duarte, Juan Espínola y Hugo Martínez, los 4 nombres que estamos adelantando. ¿Está bien? Bien. Bueno. ¿Cómo estamos estando? 15 menciones, Bruno. Bueno, estamos súper bien. Bueno. Johnny. O sea, dicho de otra forma, se va todo el resto. Se va todo el incluyendo lo de Carlos González, Richard Sánchez, Cacu. Romero Gamarra. Sí, o sea, de esos nombres que uno decía, mira, un poco... y esperemos que lo de Escobar realmente, porque repito, saliendo no de
de esta mala situación, crisis, llamarle X de la selección nacional, y que uno espera que no sea una burbuja y que haya una dosis de realidad. Lo otro, o sea, una cosa no se debería justificar con la otra. O sea, si un mal momento es la razón por la cual vos decís, no, yo ya no voy a jugar más por la selección y voy a volver a jugar cuando las aguas estén mejores, eso no. Y se nota que cambió, porque cuando charlábamos con Justo Villar hace un par de semanas, él había dejado la opción de que iba a ser más experimental esto. Es como que creo que ahí en el seno dijeron no está para experimentar. Y también creo que entienden que algunos que vienen flojos quieran aprovechar esta seguidilla de 4 partidos asegurados, porque uno hasta dice, ¿hace cuánto no juegan 4 partidos seguidos? Pues siempre es un combo y a otra pausa, a una pausa de meses. Por eso me parece que es una lista más de eliminatorias la que va a ir a Brasil, y como decía Sánchez, vamos a hacer la de Argentina, de quedarnos en Nupané y solamente viajar para los partidos. Sí, señor. Johnny. Señor. Vamos a fondo con Olimpia. Sí. Arranco con un nombre. Sí. De Pita. A Pita ver. se queda. Pita forma parte del proyecto. Olimpia adquirió porcentaje muy importante de su pase. Y tiene que venir una oferta muy buena para el jugador, para el club, para que pueda salir. Se queda por ahora Isidro Pita. Pero dijiste si hay una oferta o hay una oferta. No. Tiene que venir una oferta muy buena para... Tiene que venir. O sea, Sí, Pita tiene se que queda. Sí, señor. Está en el proyecto. Bueno, vamos a Polenta. Polenta a mí me dice que no va a continuar. Se negocia con él. Me parece que hasta podría aparecer una oferta para el jugador del fútbol argentino. A mí me dijeron que de última se lo va a prestar si es que no hay un arreglo económico con él. Claro, porque él tiene contrato con Olimpia, hay que pagar rescisión de contrato, la deuda con el jugador, entonces puede ser una salida, préstamo para el Vélez Artil, es el equipo, el club que lo quiere. Ya. Espera, Chile, ya están los convocados también. Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, Pulgar, Meneses, Eugenio Mena, los nombres más fuertes, Mauricio Isla, Maripán, Medel, Aranguis, Bravo. Lleva todo también Chile. Al final se está aprendiendo la Copa América, Están todos. Y hoy no tiene que resolver el Tribunal Superior y dar a conocer mañana su dictamen. Hay dos ministros ya que votaron a favor de la Copa, y aparte estaba viendo quiénes son los que metieron el tema judicial, ¿verdad? Uno la metalurgia, el Partido de los Trabajadores Socialista. El otro es el Partido Socialista y la otra la Confederación Metalúrgica, o sea, los 3 sindicatos de Lula. Claro, y yo creo que también el mejor crédito, yo que voy a utilizar mucho esa figura, es la lista que dio Tite. O sea, si iban Jairzinho y Johncinho, hasta le podía dejar, pero va absolutamente con todo. Y yo creo que en esto que estamos hablando, mira cómo van las elecciones, creo que también incide la flexibilización de la Conmebol. Porque, a ver, por ejemplo, los nuestros, ellos van a estar acá y van a ir solamente para los partidos. Capaz si, por ejemplo, te decían, no, tenés que irte 40 días allá. Fíjate que Brasil mismo, lo que dijo el ministro de gabinete, se flexibilizó. No va a ser obligatorio el tema de la vacuna. A tal punto que Brasil, después del partido, quería vacunarse acá, y cuando le dijeron que la segunda dosis no se le garantizaba en su país, dijeron, vamos nomás ir sin vacunarnos a Asunción. Bueno, Johnny, seguimos por favor con vos. Sí. Polenta en Pita, sí, continúa. Polenta se está viendo, negociando, Vélez está interesado en él. Después. El caso de Rolón. Pocos partidos, lesionado por varias fechas. También se vería la posibilidad de prestarlo, de cederlo, así como a Rojas y a De la Cruz.
El caso de Diego Torres, está la oferta, el grupo que lo maneja presenta al Olimpia y es muy probable que sea aceptada esta propuesta para que de esa manera Diego Torres también sea prestado al fútbol europeo. Él tiene todo ya, Johnny, ¿eh? Sí. Para el Genk. Para Genk, exactamente. Johnny. Señor. Ahora que tú estás el tema del mercado y los jugadores. ¿Sabe quién es el primer refuerzo de Boca? El primer refuerzo de Boca, a ver, Nicolás lateral derecho. Orsini. $1.950.000, el 50% del pase. Qué historia increíble, ¿no? Ayer Nicolás Russo, el presidente de Lanús, decía que la operación estaba caída. ¿De Lanús? Sí. Bueno, acá se anuncia ahora. Primer refuerzo de Boca. $1.950.000 por el 50% del pase. Nicolás Orsini. Relaté su partido, Hombre que pasó Federico. por el Deportivo Luqueño y... ¿Cuándo habrá hecho? ¿2 o 3 goles habrá hecho Luqueño? Vos sabés que se burlaban, hasta los cronistas se burlaban de Se él. burlaban de Orsini, me acuerdo. Sí, sí, sí. Y bueno, impresionante la superación de un jugador, ¿no? Porque es cierto que hemos transmitido algunos partidos donde parecía que no podía parar la pelota. Pero uno lo vio en Lanús. ¿Y dónde le rompió en Lanús? En Lanús, sí. ¿Y cuánto, por cuánto compró Boca? $1.950.000, el 50%. Y Luque no tiene nada, ¿eh? No pregunto. Yo también pensé. ¿Alguna firmita por ahí? Johnny, ¿por qué me te reías, hermano? Pero No sea al revés. ¿Cómo Orsini es? de Luqueño, ¿a dónde se fue? Hay que ver, ¿no? Hay que ver, ¿eh? Dani Rodríguez ahí ve incapaz Sí. de hacer una deuda, no sé qué. Disculpame, Johnny, pero quería compartir esto porque es un jugador que conocimos acá y las cosas que tiene el fútbol, ¿verdad? Porque en un partido contra Guaraní hizo 3 goles, nos dice Wilson. Gracias, Wilson. Nicolás Orsini, que sí anduvo muy bien. Pero es increíble, Federico, el caso del delantero de Boca. Anoche, por ejemplo, estaba viendo Fluminense Bragantino y este venezolano, Jan Hurtado, hizo un partidazo. Y bueno, y ahora vuelve él había sido prestado, de verdad, con el Sí. joven. Ayer hubo un batacazo en la Copa Brasil, ayer fue, ¿verdad? Ayer. Palmeira empató con un equipo, ¿cómo es? CRB puede ser. CRB. Y al final del partido le metió el empate 1-1 y fueron a los penales y quedó fuera Palmeira de la Copa Brasil. Que es una Copa Palmeira importantísima eliminado, para ellos. Sí, ¿verdad? Palmeiras eliminado. Sí, se eliminó, increíble. Un batacazo ayer hubo en Brasil. No, hasta el punto que cuando San Paulo pierde contra... Yo no sabía que los brasileños también tenían equipo calendario como nosotros. Hay un 6 de julio. Sí, sí, de la 4ª división. Y Crespo había llevado todos suplentes. Entre ellos jugó el Chico Baleano. Y perdieron en la ida. Y bueno, te imaginarás todos los memes, San Paulo que venían muy bien. ¿Y qué hace Crespo? Cambia la rotación y puso un equipo medio mixto en el Brasileirão y puso toditos titulares en el partido de vuelta en el Morumbi. Cuando los jugadores del 6 de julio llegaban, todo era foto de sacarse. Empieza el partido, gol de 6 de julio. ¿Y después? Después ganó 9-1. 9-1 ganó San Paulo. Sí, sí. Yo te doy nomás el golpe de realidad. que la narrativa iba a ser... No, es que si ganás, vos te ibas a enterar. No, pero te digo, el tema de lo que le pasó al equipo de Gustavo Gómez. Imagínate cómo estará Gustavo, ¿no? Sí. No, porque la Copa Brasil es mucho dinero. No, claro. Claro. Gracias, Kiara, muy amable. Gracias. Yo quiero. La Odisea Homero, gracias. Sí. Muy amable. ABC de Brasil, por ejemplo, clasificó, Bruno. ¿Quién? ABC Fútbol Club. Qué grande. Ahí del ABC Paulista, ¿sí? Sí. El gran Homero llega a ABC Color con una obra magistral, La Odisea, la novela que narra las aventuras de Odiseo en su viaje de regreso a su patria y cómo va venciendo obstáculos en el camino. Este domingo, la obra íntegra con tu diario. Edición de lujo de El Lector y ABC por 35.000 guaraníes. Pedile a tu canillita o encontrá en un Bigi. Más información al 021-415-1515. Obra magistral, El Gran Homero, llega a ABC Color, La Odisea. No te olvides, el domingo. Johnny, Señor. se te corta más, vos, hermano querido, que tela de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esas señoras que trabajan en
sastrería. La costurera, ¿eh? 18 partidos jugó en Luqueño Orsini. Costurera. Bueno, y de Luqueño se fue a Sarmiento de Junín. Sí. De ahí pasó a Lanús. Y de ahí a Boca. Ah, pero en Sarmiento jugó, a ver, 55 partidos. Y bueno, alguien se equivocó acá en... O él rectificó su carrera en Sarmiento. O sea, Pero no, demasiado. no es que de Yo creo Luqueño que no no fue fue de ser despojado, ya, váyase de acá. Siempre averigüemos nomás A que el pasar- luqueño sí, por ahí nos sí, te da sí. un porcentaje. Y yo, al final, como dice Chundebe, más por el jugador. Eso sí que ya sería el colmo. Bueno, Opción B. Johnny, hagamos lo siguiente, hermano. Pedí respeto, hermano. Pedí respeto, Johnny. No, pero está bien. También estoy participando de... Sí, lo que pasa es que mucha dinámica tiene el programa, ¿verdad? Sí, por No, y supuesto. además, sí, entiendo. medio, no estamos hablando de la Superliga o la Champions. Este es el palo de Johnny. Le gusta, ¿verdad? Claro, Sí, aparte, estamos hablando de un candidato a la Copa Libertadores. No, y- bien, bien. No, que tuvo- metemos a medida que llegan la lista de convocados Claro. de la Copa América De la Copa los América, nombres, claro, ¿verdad? claro. Bueno, Johnny, Pita se queda, Polenta se negocia, Vélez lo quiere, Rolón no continuaría, dijiste. Sí, también estaría en la lista de 12. Bueno, después, Lo que no pude confirmar, y esto recuerdo que Federico sí ya lo había confirmado, que el caso de Rodrigo Rojas, que se va a tratar de cortar el proceso con él, el contrato con el volante. Richard Ortiz continúa totalmente lo contrario a Rodrigo, tengo dudas sobre él, pero el caso de Richard sí, con total seguridad seguirá siendo el capitán 1 ante la lesión de Roque Santa Cruz. Otro que también está en la lista es Nicolás Domingo. Pocos partidos, situación contractual que hay que arreglar con el ex volante de Independiente de Avellaneda. William Candia, que jugó el último partido, anotó el gol ante River. Alan Benítez, que tendría una oferta de Brasil, deja ese puesto de lateral por la zona derecha, al igual que De la Cruz, para que se pueda meter allí Víctor Salazar y ver la situación de Sergio Tálvaro. Si continúa Sergio, creo que al no estar en esta lista que me pasaron, creo que Sergio va a continuar, por lo menos tratará de cumplir su contrato con Olimpia. Aguilar continúa, Luis Cáceres, Alcaraz, andate despacio. Alfredo Aguilar sigue, después. Luis Cáceres, la propuesta del técnico Luis de Cáceres rejuvenecer. es uno de los jugadores, ¿cómo se llama? Que se compró a buen precio y puede ser vendido. Tipo, este jugador, el zaguero central de Atalanta, que lo compró de la Juventus en algo así como 9 millones de dólares y ahora lo van a vender en 60 al Manchester United. Es un argentino, el Romero. El que jugó Romero. contra Colombia. Sí, que jugó Hizo el contra Colombia, el mismo. No digo que sea de esa magnitud, ¿verdad? Lo de Cáceres, pero Sí. más o menos para que se entienda la relación, ¿verdad? Y la pareja Cáceres-Salcedo, seguramente para la Copa Libertadores y también para el campeonato local, recurrir a otros jóvenes. Jordan Santa Cruz, por ejemplo, puede jugar en ese puesto. Y la información que manejamos que va a venir otro zaguero centro, también de categoría, no sé si clase A, pero que puede venir e ingresar en el equipo titular. Ver qué va a pasar con Antonina Alcaraz. En principio me decían que Alcaraz estaba pensando en el retiro. Iván Torres continúa, lateral por la zona zurda. Hugo Quintana va a ser, en este caso, la continuidad de esos buenos partidos que ha realizado el volante en Copa Libertadores, en ese partido contra el Deportivo Táchira. Jugó también un partido interesante ante Inter. Brian Ojeda, que va a ir a la Copa América. Derlis González continúa. Walter González, la idea es que también Walter tenga mayor participación, que esté físicamente bien. Y el Pollo Recalde también está para continuar. No, claro, Pollo creo que sí, continúa. De hecho, se rechazó una oferta, o una posible oferta, que iba a llegar. De 2 millones de dólares. Sí, señor. Gastón Olvera seguirá siendo arquero de emergencia o titular, dependiendo del gusto del técnico en el campeonato local y la Copa. Marino Zamendia, me dijeron que
puede figurar en la lista de si se encuentra un club para él. Ya un arquero con varios años en la reserva, siendo suplente en el club, así que tiene que jugar Arzamendi. ¿Y cuántos años tiene él? Arzamendi, ya te digo la edad. Pero jóvenes. De la camada de Rodi Ferreira. Ah, no, es tan... Bueno, tiene 24, Johnny. Sí, ya te digo, Federico. Me acuerdo que estuvo en alguna sub-20 alguna vez. Exactamente. En un plantel. ¿Y él va a ser prestado? Él va a ser prestado. 23 años. ¿No sabes a qué club? 23. No tengo club para Marina Arzamendi. Ajá. Es el tercer arquero actualmente. El otro es Pedro González. Ajá. Que seguramente sí, Arzamendi es prestado, González sería el tercer arquero. Ah, el tercer arquero. Bueno. Continúo con la lista. Jordan Santa Cruz va a continuar. Marcelo Estigarribia no figura en la lista de posibles salidas. Alejandro Silva, que terminó el campeonato de apertura y la Copa Libertadores siendo suplente, va a continuar. Hugo Fernández se tiene que poner bien físicamente y también puede ser importante. Ya decía Isidro Pita, tiene que llegar una oferta muy importante para que pueda salir. Y el caso Néstor Camacho. Camacho, pregunto, ¿continúa, no va a continuar? Y la respuesta es que está para seguir. ¿Y ya dijiste los 12 nombres vos? ¿Alcanzaste ya la lista de 12? A ver, si tengo en mi lista, lo tengo a De la Cruz, lo tengo a Jorge Rojas, a Nico Domingo, a William Candia, Wilson Ibarrola, lateral izquierdo, que también volvería a ser prestado. Recordemos, la semana pasada hablaba sobre su posible ida a River, por ejemplo. River que Él ya asumió cuando hablamos con él la semana pasada. Sí, señor. Que ya estaba para ser cedido a préstamo. Lista de Colombia, atiendan. Un momentito, Johnny, por favor. Sí. Aldair Quintana, Alfredo Morelos, Baldomero Perlaza, Camilo Vargas, Carlos Cuesta, Daniel Muñoz, David Ospina, Davinson Sánchez, Dugan Zapata, estos tratos a que me preocupan ya. Edwin Cardona, porque de la cortesía hay una línea fina. No. Pero vos sabés que hay una. Está en situación de Pero vos sabés que tiene una. Cortesía de café de hoy para Federico. ¿Qué dijo Maradona que le hicieron en el Mundial de Estados Unidos? No. Le cortaron las piernas, ¿verdad? Sí. Pues yo te puedo asegurar que hoy tiene una planilla Excel en su teléfono. Sí, no, bien organizado. No se te da. No, creas. cuando yo le dije cuánto te doy, al toque me sacó ni... Lo mismo. Ni, bueno. Edwin Cardona, Gustavo Cuellar, Lucumi, Otero. Lucumi América. No, John Lucumi figura acá del Gen de Bélgica. Otro. Claro, porque aquí la tenían, ¿eh? No. El extremo izquierdo ese no. Otero del Santos Laguna, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz del Porto, Muriel del Atalanta, Mateus Uribe del Porto, Miguel Ángel Borja del Junior, Oscar Murillo del Pachuca, Santos Borré de River, Medina del Monterrey, Tecillo de León de México, Wilmar Barrios del Cenide de San Petersburgo, Jairo Moreno del Pachuca, Jerry Mina del Everton y Jimmy Chará del Portland Timbers de Estados Unidos. Perdón, Johnny. ¿Tenés en tus apuntes ya pasaste los 12? Sí, ya pasé los 12. Y repito, Jorge Rojas de la Cruz, ya está en Sudamérica, Nicolás Domingo, Diego Polenta, Ibarrola, William Candia, Diego Torres, Alan Benítez. Me falta hablando de Colombia. El Sopa y Seco. Edward López. Edward López. Sí, señor. Rotundo fracaso. Totalmente. Sí. Yo creo que el Luqueño, por ejemplo, puede ser una ficha importante, Edward López. ¿Y le van a prestar, Pico?
Y yo no sé si lo van a prestar o se va a cortar el contrato. Pero ¿cuántos años firmaron con Edward López? A ver si tengo mi apunte, porque yo Hasta fin de año. arrancar el año... Como mínimo, ¿no? No, pero ¿para qué le van a prestar si hasta fin de año nomás? Claro. No, pero Sí, 6 no, meses no. todavía falta. Aquí tengo un No, año. y- De clavar el... Porque va a venir por arriba de 10.000 vino. No, seguro. Yo tengo acá la... Ah, vos tenés, no, te no, cuento- no quiero, muy privativo ¿Ah? de los jugadores. No, ya sepa, vos no me te iba a contar, Federico, no, es ningún que voy a contar públicamente. Él rechazó una oferta de Argentinos Junior para venir. ¿Quién? Y Edward López. ¿Tú no estabas acá, son argentinos? Sí. ¿Tenés tu contrato? Demasiado blanco. ¿Ah? ¿Cómo se te va lamentando el colombiano? Sí, después que no me vaya a parecer como este... No, es que estará No, no, feliz. no, no. No, pero recién hablamos de Orsini. No, Johnny, que no me vaya a parecer como Cuero con Banfield después, ¿verdad? Rompieron todos los Claro. partidos. Entonces íbamos a quedar que el fútbol paraguayo es el más difícil del mundo, vamos a decir, porque Pacerini me hacía recordar Gerardo, de Guaraní, explotó en Chile y ahora es titular en Necaxa de México. Y en Guaraní hizo un gol en la Copa Paraguay. ¿De Barco ya hablaron? De penal. No, No, El pero Barco él fue decía bien. mi ejemplo. Barco, pero él fue Pero él protagonista fue bien acá. acá estamos hablando de lo que... Pero Igual es No, sorprendente pues lo se que fue porque decían consiguió. que tenía problemas Claro, pulmonías, sí, ya. no, de asma. Y triunfó en Quito y en... Edward López. En Nepal. No. ¿Cuándo? Mira cuánto gana Federico. Vamos a ser tipo 2 dígitos, ¿verdad? Dos dígitos tiene. Mira. Sí, pero más del doble de lo que ustedes hace rato estaban hablando. Ahí, mira. Espera. Mira. Ahí. Y mira a quién corresponde. No, y por eso está mal el fútbol paraguayo. Es Pero cierto, es cierto. que, No. es que Federico... ¿Vos sabés cuántos chicos están esperando? Hay chicos que, por ejemplo, ganan en Guaraní todavía. Sí, 12 millones. Y están ya para ser titular y juegan bien y se contrata. Bueno, pero hay que ver quién contrató también. Eso siempre se dice. No es que aparece, cae en un paracaídas y lo contratan los clubes. Así está, ahí nomás. Última hora, ya que estamos luego haciendo un chamburreado. Fiscal anticorrupción de Perú pide prisión preventiva ¿viste? contra Para Keiko Keiko. Fujimori. Sí. Documento judicial, dice. ¿Por qué piden su...? Y porque está por perder. Si era al revés, ¿sabes cómo se archivaban esos? Y le iban a aparecer al Pero maestro. hablando de chicos, Federico, mira que en los grandes, en estos últimos tiempos, los que se convirtieron en verdaderos refuerzos son gente del mercado interno. En Olimpia, Luis Cáceres, que ustedes marcaban, Ramón Sosa, que lastimosamente una lesión le jugó mal, que estuvieron ganando titularidad y marcando cierta diferencia. Y en Pero, Cerro, a lo que voy. en Cerro, agarremos al caso de primero de Enzo Jiménez Sí. y últimamente lo de la Pantera Morales. Sí. O sea, son jugadores que no le costó mucha plata ni a Cerro ni a Olimpia del No, mercado pero interno. mientras contratan a los otros. Acordate que hace un año Cerro le pagaba a Morevieta todavía, ¿verdad? Sí. Y Acá estaba aporta Cajay, no era Cajay, ¿cómo se llamaba otro Saiz. colombiano? Que siempre estaba Juan y se Camilo quedaba- Saiz. Juan Camilo Saiz, y Bueno, y había este- otro, ¿no? y este año lo Siempre traje- se golpean con lo de afuera. Y este año lo trajeron a Bocelli. A vos, o sea, Eli, pues- que hasta ahora está... ¿Cómo calificar la estadía hasta ahora de Bocelli? Si se terminara, ¿cómo se calificaría? Hasta ahora no tiene el peo y No. Vino con mucho ruido y no... Sí, totalmente. Germán Cano, como ejemplo pone Wilson. Siete. Germán Cano. Sí. Sí. Pasó sí, sin sí. pena ni gloria por Nacional. Por Nacional, número 7 Después de hizo Nacional. goles de todos los colores en DIN de Colombia, en México y ahora está en Vasco da Gama de Brasil. ídolo en Vasco ahora. Para En Colombia esas- fue yo también. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. Altaos, artesanos del sabor.
Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. En Light Holanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Light Holanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Tienda Multimarcas. Bruno. 13:55. ¿Cumpliste con todo? ¿Ya? Ya terminamos. Bueno, gracias. Johnny ya no está, ¿verdad? Sí, sí. No, perdón, Johnny, hermano. Johnny. Rápidamente. Está enojado. Perdón. Jorge Sosa, categoría sub-13. 14 para Aníbal Ferreira, sub-15 para Luis Romero, sub-16 para el Mencho Adolfo Fatecha, sub-17 para Iván Almeida, sub-18 Virginio Cáceres, sub-19 para Mauro Caballero, coordinador general Luis Alberto Monzón. Se suma también Enrique Landaida en metodología. Así va a trabajar Olimpia. Recordemos, en categoría reserva estará Julio César Cáceres, porque en el clausura vamos a tener campeonato de inferiores, Bruno, compañeros. Bueno, ahora sí, Johnny, te agradezco mucho el tiempo. Hasta más tarde, señor. Adiós, señor, adiós. Gracias, Johnny. Monstruo, entonces le tengo vergüenza. A ver, vamos, que cada vez cuenta más el programa. Qué charla será. Qué bárbaro, este programa. 10 de junio, Paraguay debutaba en el Mundial de Alemania, derrota 1-0 ante Inglaterra. ¿Te acuerdas del gol en contra de Gamarra? Increíble, vos frente a la jugada yo estaba. Y después la lesión de Villar. Sí, sábado de mañana. Los primeros minutos fueron Sábado de mañana, ¿puede ser? Sábado de la mañana, sí. Acá. 1940, Nasser Escribano Oscar Harrison Jaquet, expresidente de la APF, padre del actual presidente Robert Harrison. 1998, se inauguraba el Mundial de Francia con 2 partidos. Brasil derrotaba a Escocia 2-1. Nacía en 1927 Ladislao Kubala en Budapest, hijo de húngaro y eslovaca. Parece que tiene una historia rarísima. Jugó por la selección de Checoslovaquia, Hungría, y después jugó por la selección de España, cuando eso se podía. De pie, señores. Arriba. 1959. Nacía don Carlo Angelotti, exfutbolista y entrenador del fútbol.